Aló. Ahí me escuchan. Ahí me escuchan, gentita. No puede ser, se me cerró el programa que tengo aquí para modular la voz de mejor manera. Perdonen, gentita bella, espero que se la pasen muy bien. Bienvenidos a todos y todas. Si le hicieron al Tony, dice. No puede ser. Les daba la bienvenida. Bienvenidos a todos. Un abracito para todos los que van llegando, gentita bella. Perdonen, gente, fallas técnicas. Ahora sí ya se escucha bien, perfecto. Ya saben que estamos en esas transmisiones del Super Barrenland épico. En este caso, vamos a ver sobre todo las decisiones que han tomado las mejores alianzas para definir las victorias de los campamentos, tanto el azul como el rojo. Son campamentos pues que tienen alianzas muy fuertes, que han dado lo mejor de cada uno. Espero que se la pasen muy bien. Bienvenidos a todos, gentita bella. No se olviden compartir y si pueden, dejen su poderoso like. Bien, déjenme preparar todo y de una vez vamos a la pelea, ¿vale? Bienvenidos a todos, un saludito para Dan, Ayori, Fari, Soul, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí el buen Soul. También quería decirles, gente, que después del reinicio se hace complicado hacer transmisión en las cuentas que están en este Super Barrenland épico por el tema de que están luchando, ¿no? Entonces, para el siguiente Barrenland, gracias a Soul que está coordinando que me den una cuentita granja para ingresar la alianza de Cole e ir a por todo. Katy, muchas gracias por estar aquí, gracias por suscribirte, bienvenida. Y gracias a que nos van a prestar la cuentita, gente, para el siguiente Barrenland épico, no vamos a tener ningún problema para transmitir cada suceso que suceda en este Barrenland. Obviamente la alianza de robots, si siguen los jugadores que tienen ahora, pues veremos mucha acción de aquí en adelante, ¿vale? Bienvenidos a todos, un saludito para ustedes. José Yataco, ¿cómo estás? Bienvenido. El buen Locker por acá, Magic, Shinichi. Deming, ¿cómo estás? Dice hola Tony, dice acá ya con el nuevo. ¿En serio, Deming? Buena, ¿qué tal lo ves? ¿Te está activando bien las habilidades? ¿Cómo estás, Luis Mago? Bienvenidos, gentita bella, espero que se la pasen muy bien este día de la transmisión, ¿vale? A ver, déjenme ver. La música de fondo, gente, ¿se escucha bien? ¿Le escuchan bien o está muy alta o la bajo? Para empezar todo con pie derecho. Perfecto. Ahorita vamos a ir de una vez a la batalla porque se están enfrentando a algunas alianzas y vamos a poner en contexto qué es lo que está sucediendo. CTLS lucha ahora, exacto, Soul, están luchando ahora. Buen día, Jenifo, ¿cómo estás? Por acá del servidor 718 Alianza CRW, muy buena, dice. Está bien, dice, buenas, Tony, perfecto, si está bien, le damos con todo, vamos de una vez a la batalla. Muy bien, gentita, verán, para ponerles en contexto. ¿Cómo estás, Ariel? Muchas gracias por estar aquí. Ya saben que el campamento azul no tuvo un buen inicio, ya que 1LC no les ayudó desde el principio, ¿no? Y tuvieron dificultades para hacer frente a las alianzas. En sí, gentita, viendo las adversidades y cómo el campamento azul no empezó como hubieran querido empezar, ya que 1LC tuvo unos pequeños problemas al inicio. Por tomar buenas decisiones, organizar bien el campamento, vemos que 1LC, gentita, logró otra vez recobrar su actividad. Y miren, 1LC ya logró pasar el túnel, para que lo tengan en cuenta. Porque el mouse se me da doble clic, gente. Vamos por acá. Perfecto. Miren, 1LC ya logró pasar el túnel y parece ser que ya se pudo enfrentar, o podríamos decir, dar un versus con la alianza de Yoito. En este caso, gentita, bueno, Soul me dijo que es una mala noticia para BMS. Compro un más nuevo, sí, ya voy a comprar, gente, ya voy a comprar. Es que me olvido, gente. Voy a comprar, voy a comprar lo antes posible. Como les digo, una mala noticia por parte de BMS. Según Soul me dijo que BMS ya no va a luchar, gente. ¿Vale? Ya no va a luchar. Parece ser que se rindieron. Es lo que le dijeron a Soul. Y de aquí en adelante BMS ya no va a participar en más peleas. De aquí podríamos decir que hasta lo que falte de días. Según dice que en BMS ya no va a participar. Y que por ahora va a mantenerse más bien hasta que termine el Barrenland en este caso. A como pinta esto, ya ven que la alianza de TIC, la alianza de Robot que es Cole y la alianza de 1LC están presionando y poco a poco van a ir ganando terreno y asegurando todo el árbol. Las decisiones, las circunstancias son diferentes para cada campamento. Parecía que el campamento rojo iba a ganar, gentita, parecía ser, pero ahorita están luchando. Ya saben que por aquí había una pelea ardua. Hasta después del reinicio se quedaron por aquí las peleas. Se quedaron por aquí.
Y miren lo que han avanzado. No han avanzado mucho, ya que el tema es que se complica mucho porque siguen todavía peleando. ZLS todavía no da atrás, ¿vale? No da un paso atrás, todavía ZLS sigue presionando. Igualmente, como les digo, BMS dijo a Soul que ya no iba a participar y ya se rinden en este caso del Barrenland y por ende van a dejar que sigan conquistando las zonas tranquilamente. Todavía no hay respuesta, ya que Soul le están preguntando a los otros jugadores si tal vez se van a rendir también en el caso de ZLS o la alianza de Yoito, pero no hay respuestas, entonces significa que sí o sí va a haber peleas con ellos, ¿vale? Bienvenidos, gentita. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido, un saludito para ti. Dice, no, Cloudcat, sí, lastimosamente así es los Barrenlands. Son mucha pelea. Para que se den cuenta, hubo demasiada pelea. El campamento azul se coordinó de mejor manera. Obviamente, en este tema es muy random. Como les digo, el campamento azul empezó al inicio como que un poco decaído, pero se recuperó nuevamente. Así que podemos ver de que siguen avanzando muy bien. Ahorita ZLS no está dejando fácil el camino, o sea, un camino libre para la alianza de robot y siguen presionando. Miren, se han puesto la skin del tigrecito de hielo, miren. Esa, hay como que realza más la estrella, ¿no? Aquí es robot, si no me equivoco es. Sí, es robot, miren. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, crack. Muchas gracias a la gente que se va uniendo. Se ve chévere ahí la skin con esa estrella roja. Quita Capal, miren. Capal también con otra skin. Es que obviamente son jugadores que sacan todas las skins, gentita. Miren cómo siguen presionando. Aquí ZLS no hay muchos jugadores defendiendo, pero en lo posible van a ser de atacar y defenderse. Muy bien, aquí ya han derrocado una torre. Ya han destruido una torre de ZLS. Y por ende, de una se plantó la alianza de Cole. Ahorita van a tratar de construirlo lo más rápido que puedan. A como pinta esto, como ya saben, si una alianza ya no quiere participar, en este caso como dice BMS, ya se va a rendir. Muy difícil que la alianza de Yoito y ZLS pueden hacer frente a las tres alianzas ahora. Estamos hablando de que aún así que un ULC no sea tan fuerte, se puede compensar por las dos alianzas que ya tienen muchas bonificaciones. Porque miren, cuántas bonificaciones ya tienen. Tienen todo esto, ya tienen algunas cositas por acá, pero por ahora están priorizando en hacerle retroceder al enemigo. Y como les digo, un ULC ya avanzó, sí, ya presionó muy bien. Aquí en este caso la alianza de Yoito no sé qué quiere hacer más adelante, si va a seguir peleando o no. En el tema de kills, ¿cómo estás, gamers? Bienvenido, crack. En el tema del kills, ya saben que al inicio Robot ya estaba en los 8.4 más o menos. Y ahorita, no, 8.4, estaba como en los 8. No me acuerdo, 8.7 creo que estaba. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. ¿De qué me perdí? No te has perdido de mucho, todavía siguen luchando. No me acuerdo en cuánto se quedó la anterior transmisión. Creo que se quedó en 7. ¿Qué digo en 7? En 8. Algo se quedó. Pero ahorita ya estamos que Robot ya hizo 9.1 G ya. Ya van los 9 G de kills. El tigrecito ya va en los 7.7. BMS va en los 7.6. Este jugador igualmente, como saben, Cloudcat es un jugador potente, pero BMS ya no lo vamos a ver participar más adelante. Quién sabe se vuelva a activar y pelear un poco más, pero por ahora ya queda así. Shotter, ¿cómo estás? Dice, llegué a tiempo, dice. Aquí bien puntual, dale, crack, un saludito para ti, bienvenidos. Robot dice, estaba en 8.8. Ah, vale. Entonces de 8.8 subió ya a 9.1. Buena ahí. Dice, yo descargo todas los en vivo. Ah, tú los descargas. Vale, crack. Entiendo. Y así van, miren. ZLS, este jugador de los ZLS, TIG, hasta acá. Ahorita miren, Lucifer ya está empezando a aumentar kills porque ahora ya está más o menos activándose y está peleando bien. Ya está igualando las kills a Yoito. Lastimosamente no pinta nada bien para el campamento rojo. El campamento azul va a dominar mucho. Ahorita miren, ya terminaron de construir esto y van por esta estructura. Para que chequen, BMS ya no va a oponerse al avance de la alianza de Cole. Como les dije, BMS ahorita ya, como digamos decir, marcó la bandera roja. Marcó la bandera blanca, gente. Entonces, una vez marcada la bandera blanca, pues podríamos decir que el camino ya queda un poco más fácil para el campamento azul. Ahorita ya miren, ZLS ya no va a pelear. Hasta que llegue el estado de protección son casi 2 horas desde que empezó el directo. Y van a presionar muy bien. El plan es hacerle retroceder hasta lo que más puedan. Vamos a ver si tal vez decidieron destruir la maravilla. Vamos a ver acá. Sí, gente. Esto es un dato curioso.
Para todos los que están en las alianzas y están participando en el Barren, para destruir una estructura, y eso todavía no lo sabíamos, pero ahora ya se puede ver. Cuando tú vayas a destruir una maravilla, tarda 3 días en destruirse. Desde que inicias la destrucción, tarda 3 días. Entonces, creo que hasta que llegue el tema de la destrucción, te da chance a llegar y tomarla. Listo. Soul dice que van a la maravilla. Listo, sí, es esto que van a ir acá. Todavía tienen chance. Hoy hasta después del reinicio pueden avanzar tranquilamente. Como les queda 3 días hasta que se complete la destrucción. Una vez se complete la destrucción ya no se puede tomar. Pero por ahora quedan 2 días y 9 horas. Tarda un tiempo. O sea, no, yo pensaba que automáticamente cuando la destruías el mismo día se destruía. Pero ya ven, tarda 3 días. Y eso le da chance a las otras alianzas a prepararse para lograr llegar y tomar otra vez la maravilla en este caso. Tomando esta maravilla ya estarían el campamento azul ganando en puntos de las fortalezas o las maravillas. Y ahorita como están empatados, una vez tomen esa maravilla ya empieza el campamento azul a ganar. Y eso va a marcar mucha diferencia de aquí en adelante. Muy buenas peleas lo que han dado. Aquí están los dos jugadores insignia de la alianza Cole. Igualmente Soul creo que anda por ahí. Igualmente es un jugador fuerte y jugador insignia. Van a tomar esta estructura de acá. Miren, BMS parece ser que algunos están llegando a reforzar. ¿Vale? Sí están algunos participando, pero son muy pocos. De aquí la estrategia que van a llegar es dominar. Y como ya saben, como pinta esto, hasta que termine el Barren Land, el campamento azul va a ser el ganador. El campamento azul pues se coordinó bien. Al inicio, como les dije, no empezaron bien, pero la cosa es al terminar, ¿no? El terminar es la cosa. Yoito tal vez por el tema de que no juega mucho en equipo, jugó un factor muy importante en el campamento rojo y marcó la diferencia, ¿no? Y la alianza de Cole, mucho respeto realmente. Dieron de por sí, dieron realmente todo su potencial en jugadores. Igualmente, imaginen, fueron horas y horas de lucha que a la final los jugadores siguen todavía activos. Miren la alianza de Robot, todavía sigue activa ahí, apoyando a full. Algunos jugadores de BMS también tratando de reforzar, pero va a ser muy fácil tomar esta estructura. Ya cayeron las bonificaciones, ya está un 88% de la durabilidad, miren. Muy buenas aparte. Felicito realmente a todas las alianzas de este Barren Land. Si es que están viendo la transmisión, tanto de la alianza de Yoito, de BMS, de ZLS, que son obviamente alianzas muy fuertes, que por haber circunstancias igualmente juega mucho papel el juego en equipo, ¿no? Ahorita Yoito no sé qué estará pensando, porque va a perder este Barren Land. Usualmente estas alianzas muy fuertes son orgullosas, ¿no? Eso es, hay que decirlo así, son orgullosas. Y por tener jugadores fuertes y así, pues se ve que el trabajo en equipo hace mucha diferencia aquí. Miren, la zona del árbol está ya limpiecita. Están empezando ya a quitar torres de parte de BMS y todo lo que puedan hacer. En la parte superior, más adelante me imagino que un LC tratará de robar la maravilla. Pero acá está difícil porque llegar hasta acá y que Robot llegue hasta por acá va a tomar muchísimos días. Mejor va a tratar de sacar en toda la zona a BMS y la alianza de Yoito y así podrán avanzar muy bien. Sigue avanzado potente. Miren, han avanzado hasta por acá. Y están haciendo retroceder a Yoito. Yoito ya debe estar desgastado también. Aunque Yoito no tiene muchas kills. Se ve que no ha luchado demasiado. Puede ser que sabe que si se enfrenta a dos alianzas muy fuertes va a ser muy complicado. Contra uno LC sí puede enfrentarse eso libremente. Pero ya pinta una pérdida para el campamento rojo, gente. Dice, creo que después del Barren Land será el fin del Team Yoito. ¿Será? No creo. No creo que sea el fin. Déjenme reclamar estas recompensas. Son demasiadas. Usualmente por Barren Land así potentes, también a veces se disuelven alianzas, ¿no? Pero no creo que el Team Yoito se vaya a disolver. O tendrán problemas internos también. Quién sabe, tal vez por problemas internos sí puedan irse jugadores. Vamos a chequear esto de una vez para reclamar estas recompensas. Ya saben que está el evento del nuevo insecto. Si ustedes piensan en sacarse el nuevo insecto, gentita, muy bueno.
Vi un reporte donde con el nuevo insecto, la hormiga de la muerte, gente activó casi 16 habilidades. Nunca había visto a hormiga de la muerte. Por acá dice, ¿y tu isla cómo va? Mi Barrenland, gente, mal. Desde un inicio ya íbamos a perder ya. Ya íbamos a perder, gentita. Lastimosamente, como les digo, el trabajo en equipo juega un papel importante. Y eso es lo que nos faltó a nosotros también en nuestro Barrenland. El nuestro sí vamos a perder. Por acá dice, me gustaría que gane la alianza de Cole Robot por lo que he visto. Es un buen estratega y le gusta la unión. Espero que Yoita aprenda la lección, aunque no lo creo. Aunque verán, si es que tú no quieres aprender la lección, la vida te va a enseñar a fuerzas. Es así, la vida es sabia y te enseña. Si no trabaja en equipos, puede ser que más adelante Yoita sí o sí le va a tocar muchos Barrenlands o los Island en los cuales tiene que trabajar en equipo. Dice por acá Tony, es mejor diente que carmesí y chinches o dientes, a ver, chinches o dientes, chinches y carmesí, ¿cuál es mejor? Chinches es mucho mejor que carmesí, ¿vale? Chinches es mucho mejor que carmesí, con el despertar se potencia mucho. Hemos visto una batalla ardua, miren, ZLS no dejó también que siguiera avanzando, pero ya se terminaron desgastando. Ahorita lo que van a hacer y el trabajo de robot de aquí en adelante es seguir presionando. Igualmente la alianza de TIC ha presionado hasta acá. Estas son dos alianzas súper potentes que han dado todo lo mejor. Por acá es difícil que siga unido, sobre todo después de cómo va este Barrenland. Verán, una de dos. Como la alianza de Yoito, o en sí Yoito no le gusta trabajar, como decirles, en equipo, puede ir a Lost Island. En el Lost Island o en la isla perdida ya saben que una alianza es la que gana. Entonces, posiblemente para ellos sea mejor ir a Lost Island. Porque ahí como una alianza gana, entonces no hay mucha diferencia. Aquí sí tienes que trabajar mucho en equipo. Dice, ¿qué es mejor, la carmesí o la acacia? Verás, Kevin, si es que no tienes una hormiga que haga mucho daño, la carmesí obviamente va a ser mucho mejor que la acacia. Porque la carmesí va a ser tu hormiga que haga daño en tu formación. Pero por decirte, si en tu formación ya tienes una hormiga de la muerte, podrías usar una acacia. Y si tienes Berserker, crack, cambia la carmesí y pon la acacia. Acacia y Berserker el mejor combo. Va a depender mucho de las situaciones. Para decirles cuál hormiga mejor que otra, es mucho y depende también del equipo que lleves. Entonces, difieren muchas cositas. Aquí ya va a 68%. Va 6 minutos desde que inició el ataque a la estructura. Van bien, van a tomarla fácil, no va a haber dificultades ahí. Van a seguir avanzando. Es lo más importante aquí, como podemos ver. Muy buenas las estrategias que han llevado. Me siento feliz realmente de poder presenciar, gentita, este Barrenland. Realmente este super Barrenland épico. En este caso dieron cada uno sus campamentos y sus jugadores lo mejor de cada alianza. Ya saben que hubo horas de desvelo. Jugadores, podríamos decir, sacrificaron horas de sueño por luchar, por el honor de cada alianza, por el honor de cada campamento. Y podríamos decir que en este canal es la primera vez que transmitimos, así en vivo y en directo, un Barrenland parecido a este. Un Lost Island tampoco, y no se me había ocurrido tal vez transmitir Lost Island potentes también. No se me había ocurrido, hasta que Fabio me dijo que agruparon por, ¿qué será? Obra del destino, que en este caso se agruparon jugadores muy potentes. No sé si más adelante podamos ver otras agrupaciones así. Tony, ¿en cuánto está saliendo el nuevo insecto? El nuevo insecto está saliendo entre 250 a 300 dólares aproximadamente. 250 dólares, 300. Otros el mismo día se lo sacaron en 400 dólares, otros en 500. Depende de los paquetes que compres y sobre todo la suerte que tengas. Porque este evento, gente, es full suerte. Dice, pienso cambiar por la acacia. Dice, tengo para ponerle estrellas. Dale, Kevin, si quieres, cámbiala. Pero si no tienes otra hormiga fuerte, aparte de la Crimson, sí te diría que la mantengas ahí. Dice, tremendo, dice, un montón de recompensas por paquetes comprados, dice. Con esas recompensas hay varios insectos nuevos. Exacto. Todos están sacando los insectos, en este caso del Barrenland. Y sin duda, la alianza que podemos hacer en este caso de robot, sin duda se la arma. Vamos a ver si están haciendo agrupaciones. Si están haciendo agrupaciones.
No sé si es que alguno tiene el nuevo insecto. No, no, no tienen algunos el nuevo insecto. Pero por acá Robot ya está, miren. Está defendiendo y va a tratar de construir esta torre. Vamos a ver si aquí dentro... Ah, no hay nadie construyendo. Vale, parece ser que están haciendo agrupaciones. Listo. Muy buena en el tema de la temporada. Han ido bien. Ha apoyado bien. Perfecto. Igualmente Soul es un R4 de la alianza. Ha hecho también muchísimas cosas positivas por la alianza. Han avanzado muy bien. Para que lo tengan en cuenta. Y aquí en adelante, como pinta esto, el campamento azul va a ganar. La estrategia es bien importante. Todo lo que se lleven de aquí en adelante, jugar en equipo. Sin duda el Barrenland, gente, es jugar en equipo. Y que te toque una alianza que concuerde con tu horario. Por ejemplo, si van a atacar en cierto horario, que esté disponible otra alianza para que puedan atacar de un lado y otro para dividir fuerzas a una alianza o dos. Juega un papel importante también. Entonces, en este caso, Tig y la alianza de Cole a todo momento, a toda hora estuvieron disponibles. Y eso jugó un papel importante también. Dice, nos pone torre pero no deja CTLS. Ah, vale. Entiendo, entiendo. Listo, Soul. Entiendo, entiendo. Vale. Como ya no hay torre conectando, ya no les van a atacar. Claro, tienes mucha razón. Solo que ya no vas a construir. Ah, los van a dejar ahí. Ah, entiendo, entiendo. Mañana la... Ah, vale, 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 vale. Ah, listo. O sea, de aquí, ¿qué será? Entiendo, entiendo. Listo, listo. Entonces van a avanzar tranquilamente. Parece ser que CTLS también se rinde. Van a dejar en paz ya el campamento azul a seguir. Muy buenas las estrategias. Por ahora Joito estará en la base. Ah, ellos no pueden poner torre en la... Listo, listo, entiendo. Entiendo, crack. Dice, Tony, ¿tienes información si la Salticus o la Crimson? ¿Cuál es mejor? Yo te diría que Crimson estaría mucho mejor que Salticus. Es que lo que pasa es que Salticus sin el despertar no es bueno, ¿vale? Tú necesitas sí o sí sacarle el despertar a la Salticus para que se pueda más o menos potenciar. Y como ya sabrán, el despertar de la Salticus no se consigue gratis, ¿vale? Tienes que esperar un evento en el cual te ofrezcan el despertar para sacar a las Salticus. Entonces, cuesta. Y si tiene el despertar de las Salticus, ¿es mejor que la Crimson? Yo diría que se da un versus, no es que sea mejor. Te da un versus. A la final te diría que si no quieres gastar, mejor quédate con Crimson. Quédate con Crimson. Sin duda. Por acá no veo a Joito. Parece ser que no está. Bueno, por ahora todos están en sus bases. A esta hora pues han avanzado muy bien. Dieron, como les digo, cada equipo dio lo mejor de sí. Presionaron muy bien, lucharon hasta donde más podían. Se enfrentaron a los jugadores que en su momento parecía ser que CTLS podía darse un versus, gente. Es que lo que pasó aquí, gente, es que CTLS tal vez tenía el potencial de avanzar, pero se desgastó mucho contra dos alianzas. Lechuga, ¿cómo estás? Bienvenido. Y al desgastarse contra dos alianzas, pues CTLS ya no puede hacer frente de aquí en adelante a los otros equipos. Lo único que podemos hacer, en este caso en el Barrenland, es seguir presionando nada más. Lo que va a hacer de aquí en adelante la alianza de robot es seguir presionando nada más. Dice, me dicen que para PvP es bueno por la velocidad, pero tiene mucho menor activación de habilidades. Que la Crimson para PvP sí es mala. Pero Crimson para PvP es buena. ¿Quién te dijo que es mala para PvP? Crimson es buena para PvP. Te podrías ir hasta... listo, listo. Ah, me hablas de la Salticus. Obviamente, la Salticus es mala para PvP. Pero solo por tener velocidad, yo no tendría la Salticus. Sí, sí, sí. Vale, vale, sí, sí, sí. Ahora te entendí el mensaje, sí, sí, sí. No te sabría decir. Muchos jugadores dicen que la Salticus más bien la dejarían en unidad 1, ¿no? Para añadir a la unidad pro. Para eso mejor, si es que tienes suerte, te sale una Berserker.
o una Acacia. Acacia y Berserker, el combo brutal del Barren. Perfecto. Van a seguir presionando. Muy buena la estrategia que llevaron de aquí en adelante. Van todavía 13 minutos desde que empezó el ataque. Les va a costar, les cuesta un poquito porque llegar de aquí a acá en hacer agrupaciones ya saben que cuesta un poquito. Pero sí van a tomar esa estructura sin dificultad. Eso sí. Para que Berserker 4 estrellas es mejor que Salticus con 2 estrellas rojas y Despertar Verde. No lo sé. No te sabría decir, no conozco mucho de las Salticus. A la final, para sacar Salticus puedes sacarlo free to play. Esperando al evento de la fiesta de las hormigas, obviamente. Entre más aparezca este evento, más fragmentos puedes sacar. Pero de ahí de decirte que es mejor con 2 estrellas rojas las Salticus, no lo sé. O Crimson 2 estrellas rojas. Verás, yo te diría que Crimson estaría mucho mejor en 2 estrellas rojas. Te va a dar además de eso defensa. En sí, gente, ya saben que la hormiga Crimson Fragger también da buena velocidad de combate y da buena vida, pero solo da su propia línea. Ha avanzado bien, miren, gentita. Muy buena la estrategia. Ahorita, como les dije en la anterior transmisión que tuvimos del Barrenland, cuando tuvieron problemas el campamento rojo, desde ahí empezó ya los problemas. Les empezaron a hacer retroceder desde aquí, gente. CTLS había construido las torres hasta donde más podía. Había construido todito y hubiera llegado al árbol. Llegó hasta el árbol y llegó hasta por acá. CTLS. Lo que hizo la alianza de robots es quitarle todas las torres que habían construido y les hicieron derrotar. Les hicieron básicamente retroceder hasta aquí. Miren cuántas torres desperdiciadas. Hicieron muy buenas luchas, muy buenas presiones. Yoito también estaba hasta por aquí, gente. Yoito estaba hasta por acá. Igualmente, Yoito les hicieron retroceder. Yoito, pues, algunos dicen que tal vez vaya a disolverse la alianza. No lo estoy seguro. Dice, Robot es mucha diferencia, dice. Aunque compartan el daño entre las alianzas, Robot tiene mucho poder. Robot y Capal son potentes. Además de ello, ya saben que aquí demostramos y mostramos Cloudcat, que era un jugador que tenía más velocidad de combate que Robot. Tenía un poquito más de daño también. Aún así se daba versus con Robot. Ahora sí podríamos decir que no se puede dar ya un versus. ¿Vale? Ahorita ya podríamos decir que no se puede dar un versus, ya que ya no podemos estar comparando estadísticas con las hormigas que tienen, porque ellos ya tienen más bonificaciones. Ahorita podríamos decir que están mucho más altas en bonificaciones y ya están presionando bien. Por acá, miren, Capal se posicionó por acá. Parece ser que está haciendo agrupaciones también. Sí, muy buena. El buen Capal, miren esta formación. Miles de dólares aquí, gente. Estamos hablando una muy buena inversión. Muy buena. Muchas dicen que este es podríamos decir que Capal es el mejor jugador guardianas. Podríamos decir el mayor jugador de guardianas, ¿no? Porque obviamente hay varios jugadores que juegan guardianas, pero para el nivel en que se encuentra ahorita Capal, muy pocos. Y full jugador de guardianes. Obviamente, Capal sí se debió sacar en insecto, pero no lo va a usar como pro. Ya que el nuevo insecto de guardianas es mucho mejor. Y obviamente un insecto especializado siendo full guardianas va de lujo también, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué estadísticas tendrán ahora? Tanto Capal, Robot también se unió a las agrupaciones, miren. Ya Robot ya no tiene hormigas para curar, parece ser. Ahí está el nuevo insecto. Bueno, como Robot juega mixta, ya saben que él sí se saca el insecto. Dice, esa es mucha diferencia, dice. Tiene mucha zona y como ellos tienen las 3 ramas fuertes, las estructuras los beneficia a sus diferentes clases. La diferencia es si solo te enfocas en uno. Exacto, Max. Es que a la final, Capal y Robot son 3 jugadores con 3 T10. Cloudcat, que está en BMS, también tiene 3 T10. En CTLS también hay otro jugador con 3 T10. En TIC no sé si es que haya un jugador con 3 T10, pero hay jugadores muy potentes. Yoito también jugador de 3 T10 creo que es. Sí, jugador de 3 T10. Y es lo que podemos ver a continuación, gente. Son jugadores que obviamente en otros Barrenlands, si los hubieran emparejado con otras alianzas, posiblemente si se les hubiera hecho más complicado a las otras alianzas enfrentarse a estos jugadores, que son 2 jugadores con T10. Dieron mucha pelea para que se den cuenta. Miren,
dos hormigas de los Island que son... Que va a depender de tu suerte si te salen. Jugadores muy potentes las usan, miren. Son jugadores muy potentes que las usan. Funciona muy bien. Y ahí si quieres ser jugador mixto potente, la Proata es la mejor. Devoradora de hojas, me parece ser que también puede ser un suplente de Proata. Pero la Proata con despertar ya lo tienen dorado, gente, para que lo tengan en cuenta. La Proata en despertar dorado obviamente debe ser superior. Capal usa la devoradora de hojas, gente. Para que lo tengan en cuenta. Eso sin duda. Uy, ya creo que llegó la formación de Capal o no. No, todavía no ha llegado. Usa devoradora de hojas, gentita, para que lo tengan en cuenta. Una hormiga que activa mucho y hace buen daño. El Tig está Tiguilin, dice. Y el árabe. Esos dos tienen 3T10. Ah, vale. O sea, esos dos jugadores tienen 3T10. Imagínate, igual que la alianza de robot, dos jugadores T10. Por eso han presionado muy bien. Por acá dice, ese insecto... ese nuevo insecto está muy fuerte, dice. Te da más activación de habilidades y las hormigas vuelan de todas las formaciones. Tienen que arreglar los reportes, dice. Porque solo cuando te atacan te salen negativo al perder. Ah, también, tienes mucha razón, Max. Por ahora ya saben, el insecto obviamente está muy cheto. Supera sin duda al avispón. Y yo que me saqué el avispón y viendo esto, gentita, y digo el nuevo insecto, para los que ya se hayan sacado el nuevo insecto, digo, Dios, el avispón ya... No se puede hacer un versus contra esto, ya que el nuevo insecto comparte la misma habilidad de daño verdadero que el avispón. Entonces, es como la fusión del avispón con una nueva habilidad que te da 10% de activación a todas las... De todas las habilidades de una hormiga especial se puede activar, pero solo afecta a dos equipos de tu propia formación de forma aleatoria, no es a los tres. Entonces... Si es que tuviera suerte y se activara, imagínate la Berserker, ¿cuánto daño haría? Yo vi, como les digo, yo compartí un reporte en el grupo de WhatsApp. Digo, en el grupo de WhatsApp. Les compartí un reporte en el grupo de Discord donde la hormiga de la muerte activa hasta 16 habilidades con ese nuevo insecto. Dice, andaré esperando el nuevo insecto de activación de habilidades de las arqueras, dice. Mientras a perder contra un insecto. Tienes mucha razón. Yo posiblemente... tal vez quiera sacar un transportador, gente. Un nuevo transportador para poner de ayudante al emperador. No sé. Me estoy animando tal vez a sacarme tal vez el siguiente transportador. Espero que no sea muy caro. Ya saben que el látigo, en los eventos que te ofrecen el látigo, es demasiado caro sacar el látigo. Y me darán la razón aquellos que ya se hayan sacado el látigo. El látigo, gentita, es muy potente. Muy potente por el efecto de envenenamiento que da. Tiene buen daño, buena defensa y todo. Pero para los eventos donde te lo puedes conseguir es demasiado caro. Hasta ahora donde se puede conseguir el látigo es en el evento de los abetos. Y hay mínimo que son $500 para ese insecto. Es una barbaridad. Dice, el meta actual es la activación de habilidades. Se venía a ver por el despertar a la tetraponera. Exacto. Ya desde el despertar era. Desde que añadieron la función del despertar. Desde ahí empezó ya el meta de las activaciones. Cuando tú ya añades un despertar, por ejemplo, a las chinches, le mejora mucho la activación. Dice, el mejor evento para sacar un insecto es el de los dados. Es muy barato. El evento actual de la ruleta es caro. Exacto, Max. La única manera de los nuevos insectos lo añaden aquí. Tú sabes bien y tú debes saber bien, Max, que... Los insectos nuevos siempre los sacan en eventos caritos, que no son baratos de conseguir, obviamente. Mínimo, como te digo, el nuevo insecto, algunos se lo sacaron en 250, otros 300 y así sucesivamente. A cómo ha ido avanzando y pinta esto. Dice, si hubiese salido antes del escorpión, este insecto te lo hubiera sacado. Por acá dice. No. Lo que pasa es que sacarme otro universal no me va a servir a mí mucho. Esto tiene que entender, gente. Si ustedes no van a ser jugadores mixtos, lo mejor es que, bueno, si es que quieren hacer más daño en la marmota, el universal es muy bueno, porque da mucho daño de habilidad. Se lo pueden sacar si quieren hacer buen daño a la marmota. Pero de ahí si quieren ser fuertes en PvP, más bien un especializado si son full arqueras. Para jugadores mixtos y que quieren hacer mucho daño a la marmota, el nuevo insecto va de lo mejor. Para eso mejor se saquen un especializado que les puede rendir de mejor manera. Por acá dice, confirmo eso, Tony, dice. El látigo sí sale caro, aún calculando todo para no gastar de más. Exacto, Nare, tienes mucha razón.
hasta donde yo he visto, el látigo hasta ahora sale solo en el evento de los abetos. Y si tú quieres calcular que te salga barato, imposible, porque el evento de los abetos solo te ofrece paquetes, si no me equivoco, son de $100 y uno de $5, algo así es. Y es demasiado caro. O sea, es $500 mínimo de eso. Mínimo, gente. Va, muy, muy caro. Erika, ¿cómo estás? Aquí los miembros del canal reportándose, gentita. Muchas gracias por estar aquí. Dice, el Godzilla me costó caro, dice, pero es algo de una vez. Siento que sí valió la pena. Tiene razón, Max. Como fue un evento muy limitado los que sacaron Godzilla, y además de eso Godzilla tiene mucho daño de habilidad. O sea, es una muy buena inversión. O sea, te podría decir que Max, hiciste una buena inversión. Hiciste una buena inversión. Dice, la Flor Diablo, ¿cuánto está? ¿Alguien me avisa? Dan, ahorita en los eventos que están saliendo, en el evento de Volando en el Viento yo me saqué el Emperador y ofrecían también la Flor Diablo. En $147 me saqué yo. Igualmente la Flor Diablo estaría rondando hasta unos $150, comprando paquetes progresivamente hasta que termine el evento. Es lo único que se puede hacer. Ah, se escucha el Discord de fondo. Perdonen, gente, perdonen, lo voy a silenciar. Perfecto. Listo, bien que me avisaste, crack. Ahorita ya lo silencié. Ya lo silencié. El Godzilla me costó entre 270 a 300. No recuerdo bien. Ya veo, Max. A mí me costó el avispón en su tiempo también cuando me lo saqué. Me costó $310. Pero es porque me saqué con 2 paquetes de $100. Si te compras los paquetes de 50 hasta menos inversión te sale. Dice, yo no soy jugador mixto, así que no creo que me convenga el nuevo insecto. Pero me pican las ganas. Erika, si quieres hacer más daño a la marmota, el avispón, verán, de aquí en adelante, espérense un poquito más de tiempo. Si se esperan un poquito más de tiempo y si quieren sacarse un universal que sí igualmente es potente, el avispón es muy potente también y sigue siendo bueno. Si quieres hacer más daño a la marmota o al pangolín, el avispón es muy bueno. Solo tienen que esperarse un poquito más de tiempo para que el avispón lo bajen de precio, porque usualmente lo que va a hacer de antes los insectos que ya están pasando de moda y los que van a seguir saliendo, y los que ya son de la antigua generación, por decir, de las generaciones pasadas, los van bajando de precio. No sé si de aquí en adelante tal vez el Emperador o la Débil lo sigan bajando más, quién sabe, ¿no? Por acá dice Tony, ¿por qué las hormigas guardianas activan menos? Espero que me entiendas, crack. Bienvenido a la gentita que nos ven desde muchas partes del mundo y sobre todo desde Brasil, gentita. Espero que me entiendas el español. ¿Por qué las guardianas activan menos? Es que las guardianas no son una unidad enfocada para hacer mucho daño. Lo que van a ver ustedes en guardianas es que las guardianas están enfocadas en aguantar ese daño. O sea, no es que activen muchas habilidades, más bien las habilidades que logran activar son en beneficio a poder aguantar el ataque de las formaciones enemigas, ¿no? En ese caso entra en juego eso. De ahí, obviamente, el tema de usar o no un insecto en el tema de guardianas o las hormigas especiales que te vaya saliendo depende mucho. Por ejemplo, una devoradora de hojas realmente es muy bueno. Es muy bueno, obviamente. En la guarnición me dices. En la guarnición. ¿Cómo están, gentitas? Dice, ¿1 LC se activó? Sí, 1 LC ya se activó, gentita. 1 LC se activó y ya está dando pelea contra Joito. Ya han logrado avanzar más del túnel, miren. Como estaban bloqueados aquí, ahora sí avanzaron y parece ser que 1 LC ya se está activando. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias a los miembros del canal por estar aquí. Dice, hola Tony, dice, los insectos están muy fuertes, exacto. Miren, Frank es un jugador que se sacó el nuevo insecto y él me compartió el reporte de que su muerte activó hasta unas 16 habilidades, una barbaridad. Gentita, no se olviden dejar su poderoso like que me ayuda muchísimo. Ah, en la guarnición. Lo que pasa, ¿cómo te digo? Juago. En la guarnición, verás, las hormigas especiales están enfocadas para defender. Tú cuando estás defendiendo tu hormiguero, no juega mucho el papel de que puedas hacer más daño. Lo importante es que en la guarnición tengas hormigas que puedan aguantar ese daño. Obviamente, mientras vayan pasando tu defensa, hasta que lleguen a tu formación pro, más o menos el tema es que formación pro con menos hormigas para que sea efectivo el ataque. Pero, ¿por qué activan menos? Es por el tema de que en la guarnición no es lo mismo que en un PvP.
Ya saben que cuando te vayan a atacar, hay una bonificación en las evoluciones que cuando vayas a invadir un hormiguero entran en juego. Te van a dar más daño, más defensa, etc, etc. Entonces, no es lo mismo atacar un hormiguero que defenderte. Obviamente, si te defiendes, el enemigo que vaya a invadir te va a tener más bonificaciones que ti por el tema de la evolución en sí mismo. Entonces, por eso es que dentro de la guarnición no vas a ver mucho que las hormigas vayan a activar más, porque el enemigo va a estar más fuerte. Y por ende te va a derrotar más hormigas y no vas a activar muchas. De ahí en el tema de las guardianas, por ende razón, las guardianas no son hormigas características de activar muchas habilidades, lastimosamente. Si es que vas a preguntarte por las guardianas. Las guardianas netamente son para defensa nada más. En PvP están muy fuertes, obviamente. Y Lucifer, Lucifer anda por ahí. No sé si estará por acá. ¿Estará luchando? A ver, déjenme ver. Parece ser que están avanzando por acá. ¿Estará aquí? Al parecer no está. Pero en el tema de kills, acá está. Acá está Lucifer. Aquí está Lucifer, gente. Estaba participando en las luchas. Lucifer ya está igualando las kills ahorita de Yoito, para que lo tengan en cuenta. Miren, por acá está Lucifer. Ya está llegando a las mismas cantidades de kills que ha hecho Yoito por ahora. Han avanzado muy bien. Ahorita Robots ya está en 9.1G, gente. Dice Joao, así se pronuncia. Joao. Joao, así se pronuncia. Vale, vale. Listo, listo. Dice, ¿a quién más le pasó que en una fila de T8 guardianas le ganas a unas T9? También, crack. Josué, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, desde el trabajo, atento al directo. Dale, crack, suerte en tu trabajo y gracias por el apoyo, bienvenido. Dice, hace falta ver a Tony pelear, dice, debes buscarte una alianza de tu nivel para que pelees. Ya veo, sí, sí, tienes mucha razón, Arnaldo. Tienes mucha razón, Arnaldo. Lo que va, no sé, una de dos. Bueno, Arnaldo, bueno, obviamente Arnaldo Gentita me invitó a su alianza. La alianza de Arnaldo es una alianza muy potente también. Arnaldo ya me convenció de ir a su alianza. Juago dice, entendí, dale, crack. Joao es, Joao. Listo, entendido, crack. Espero que hayas entendido. Vamos a ir a la alianza de Arnaldo, gente. Para ver y experimentar un Barreland. A ver qué tal nos va. Dice Tony, cuando una alianza conquista una residencia maravilla, ¿solo la alianza que conquistó puede teletransportarse o todos los campamentos? Solo la alianza creo que es. Sí, solo la alianza es, crack. Solo es la alianza. No le permite a todo el campamento. Creo que es así. Déjame ver. Toca ver la información nada más. A ver, déjame ver por acá. Creo que solo es la alianza. Aquí dice... todos los miembros de la alianza que ocuparon reciben bonus. Me parece ser que solo esa es. Creo que es solo para eso. Así es. Naret y solo es para la alianza. Baja en ha sí. donado $19 Solo para y la alianza 99 por centavos. Gracias por el super chat, crack. Esto es para tu nuevo insecto. Dice, ¿qué bro. server es, Poco a Arnaldo? poco fuego. 248, es del grupo 1. Por eso es que yo puedo ir a su servidor. Por acá dice, Tony, ¿compraste el nuevo bicho? No, no lo compré. Ya tengo el avispón, gente. ¿Para qué quiero otro universal? Ya me conformo con el avispón porque con ese tengo buen daño de habilidad. Es que imagínate estar sacando universales a cada rato. No conviene mucho. Más bien administren bien el dinero, nada más. Naret, gracias por el apoyo, crack. Qué crack el buen Naret. Dice, esto es para tu nuevo insecto, bro. Dice, poco a poco. Dale, les agradezco mucho el gran apoyo, gentita. Bueno, ya saben que a la final, en el tema de las donaciones y los que se hacen miembros del canal, yo usualmente lo doy para que se puedan hacer sorteos. Pero realmente agradezco de corazón tu gran apoyo, crack. Muchas gracias. Sí, el grupo 1 y el grupo 2 están fusionados, dice. Max, si quieres ir, vamos a la alianza de Arnaldo. Es potente también. Tony, te acaban de dar 20, dice. Ni cuenta te diste. Sí, ya agradecí, crack.
Ya agradecí, solo que a veces no escucho las alertas. No sé por qué no está configurado hasta que me avise por las alertas. No sé por qué. No sé por qué. Ah, verás, Naret, me dijeron que con este link, para los que son de iPhone, se pueden hacer miembros del canal. Lo probamos con una suscriptora que usaba iPhone y le funcionó. Es que digo, Naret, si es que quieres tal vez comentar con los emojis y eso. Déjame ver, lo busco el link. ¿Dónde lo tenía? Déjame abro otra vez por acá. Y obviamente ya saben, los que se hacen miembros del canal igualmente participan por los sorteos. El siguiente mes que se viene, gente, 8 paquetes de insectos son aseguradísimos. Está muy, 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 muy bueno. A ver, creo que es por acá la comunidad. También encuentro ese link. Perfecto. Y con este link es. Ahí estamos, ahí estamos. Y con este link es. Este link es para los que se hagan miembros del canal. Ahí lo pueden dar. Estamos hablando, gente, que son $200 en sorteos, ¿vale? Es lo que ha acumulado hasta ahora el canal. Y para el siguiente mes se viene ese sorteo. Estamos hablando que el siguiente mes sería en junio. Junio, el 23, 24, por ahí estaríamos haciendo el siguiente sorteo. Dice Arnaldo, dice, manda mi información para poder ver a Kumaran Fox, dice por acá. Dice, no mames, dice, ojalá me toque algo. Sí, creo que les puede tocar ya. Les puede tocar. Puede que el siguiente mes se vaya a retrasar un poco el pago. Por el tema de que, no sé, está habiendo unos pequeños problemas con las transacciones un poco internacionales. Parece ser que está habiendo pequeños problemas. El 24-25 tal vez asegurado ya me hagan el depósito de YouTube. Y ya estamos ahí a topes. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita van a seguir presionándose. Muy buena de 1LC que no se haya rendido igualmente. Qué buena. Miren, aquí el buen robot se puso la skin del gatito, del tigrecito, gente. ¿Estás en el Discord de Tony? Sí, creo que debe estar Max. Listo, van a empezar a atracar. Acá hay otro jugador, miren. También jugador fuerte de BMS. Creo que sí funciona el link. Listo, si funciona, perfecto. Lo voy a dejar ahí fijado. Para los que son de iPhone pueden hacerse miembros. Eso les puede ayudar es buenardo. Por acá dice, robot es muy fuerte. Obviamente, crack. Y se ve chévere con el tigrecito la estrellita, miren. Para que lo tengan en cuenta. El buen robot. Ahorita ya acumuló 29G de kills. Si es que va a haber más guerras, puede que llegue hasta 30, gente. Un G de kills por acá. Andan luciendo las estrellas, sí. Por acá está Capal. Esta skin también queda media chévere, miren. Pero igualmente, estas skins, gente, esta skin de acá solo fue y la sacaron en un evento exclusivo igualmente. ¿Cuánto les faltará para seguir el siguiente nivel de estrella? Porque hay el siguiente nivel. Hay un siguiente nivel después de esta. Bueno, ya obtuvieron la estructura. Miren como si allá presionando. Perfecto, ahí. Tony, te decía que en una de mis cuentas mi alianza se inscribió el Barren. Yo no quería ir y no sé qué voy a hacer, dice. ¿Qué me recomiendas? Ves si que quieres luchar. Verás, el Barren Land está decidido para que luches mucho. Porque si quieres sacar buenas recompensas, tienes que hacer puntos de competencia. Si no luchas y no ayudas a tu alianza, vas a recibir muy malas recompensas, te podría decir así, desde ya. Entonces, para que puedas recibir más que sea buenas recompensas, trata de ayudar en lo que más puedas a tu alianza y trata de luchar. De ahí, si es que ya no quieres luchar o apoyar, cámbiate a cultivadora y trata de recolectar a lo que más puedas, al máximo que puedas. Y saca las recompensas de la tienda, que en este caso saca las bioesencias y esas cositas. Hay dos caminos, vas a luchar para sacar buenas recompensas o vas a ir a farmear nada más.
Si es que en tu caso, como no quieres ir, bueno, ya depende mucho de ti, ¿no? Naret, qué crack el buen Naret. El buen Naret. Muy buena ahí. Gracias por tu gran apoyo. Miren, el link sí funciona, sí funciona. Para los que son iPhone pueden ya hacerse miembros del canal con ese link. Porque usualmente para los que son iPhone les cuesta, ya que no es lo mismo. Y así se van uniendo más miembros del canal, gentita. Realmente agradezco mucho el apoyo de Naret, porque gracias a Naret se ha llegado al objetivo de hacer ya 8 paquetes de insectos para el siguiente mes, gente. Y una suscriptora también que es miembro del canal, que muchos también ya la conocen, va a ser para los suscriptores también un sorteo. ¿Listo? Esto es para todos los suscriptores del canal que quieran participar. Para todos los suscriptores va a haber, creo que es un paquete de insectos igualmente mensual. A como pinta esto, gentita, los siguientes meses se podrá hacer buenos sorteos. Y gracias al apoyo de todos en realidad. A ver, bueno, ahí todavía 2 a 3 horas ahí todavía para la destrucción de la torre. Estos dos jugadores están defendiendo a tope también. No van a dejar que siga avanzando. Al parecer BMS no se va a rendir del todo. Miren el buen Soul. Qué crack el buen Soul. Miren, 4 estrellas doradas tiene. Y tiene la skin del diente de león. Qué crack. Esta skin de diente de león también se ve medio chévere, gente. Es que aquí en esta alianza, gente, para que chequen. Imponiendo ya las estrellas. Dice Tony, deberías jugar un poco de las... A ver, Tony, deberías juntar un poco de las donaciones para cuando salga el nuevo insecto de las caries, dice. Te lo compres y traigas batallas épicas. Es que si me saca ese insecto, crack, sí me traería buenas batallas. Lo malo, crack, es que si quisiera sacármelo por lo más bajito... Y creo que estará caro ese evento. Es que verán, los transportadoras, no sé por qué el juego hace que el insecto de las transportadoras sea el más caro. ¿Vale? Usualmente el juego hace que sacarse cosas de transportadoras sea un poco más caro. No sé por qué será así. El látigo, les podría decir que el látigo es caro. Si quieres sacártelo ya en 7 estrellas. Para subirlo a 9 estrellas me va a costar a mí todavía. Necesitaré comprarme y esperar un poco más de tiempo. Ahorita ya me gasté todos los insectos que tenía para subir al emperador a 9 estrellas. Entonces tendría que esperar un poquito más de tiempo para poder maxearme otro insecto a 9 estrellas. Cuesta, gente, maxearse un insecto a 9 estrellas. Magic, ¿cómo estás? Yuki, muchas gracias por acompañarnos por aquí. Acá dice sin parar. Buena, Yuki. Ya saben que Yuki también es de esta alianza. Están presionando muy bien, gentita. 1000 respetos para la alianza de Colt y los de TIC que han seguido avanzando hasta aquí. Dice, buenas tardes, Tony. A mí me gustaría realizar también un sorteo para todos tus suscriptores, apoyando así a tu canal. ¿En serio, Magic? Vale, crack. Buena ahí. Si quieres, háblame. Listo, si es que ya tienes planeado tal vez hacer un sorteo y apoyar, tal vez, en este caso vas a patrocinar un sorteo, escríbeme por Discord. Así vemos qué es lo que tienes planeado para un sorteo. Ya ven, hay gente buena todavía. Por acá dice, el siguiente sorteo, el siguiente insecto creo que es de Caries. Sí, Arnaldo. El siguiente es de Caries y luego sigue uno de arqueras. Y creo que se vendrá potente. ¿Qué será que se vendrá? ¿Qué creen que se vendrá, gentita? Gracias, Frank. El buen Frank regalando las membresías. Qué crack. ¿Quién le tocó la membresía? Christopher. Buenas, gentita, muy buenas. Para el siguiente mes se viene un sorteo. Verán, ahorita estamos 31 de este mes. Hasta hoy todo lo que recaudemos se cierra todo el mes. Y todo lo que se haya recaudado hasta ahorita, porque todavía falta que se refresque un poco el Creator Studio que es de parte de YouTube. Voy a ver cuánto realmente tenemos ya en ingresos. Puede que ya hasta hagamos 9 paquetes de insectos, gente, para el sorteo de los miembros del canal. Así que los que quieren hacerse miembros, vayan uniéndose, que pueden aprovechar, gentita. Y no pagando mucho se pueden sacar un paquete, gente. Dice, sería bueno verte con un insecto de 11 estrellas. Me va a costar. Lo malo, gente, es que farmear insectos sin invertir mucho ni nada de dinero en comprarte paquetes para las estrellas de los insectos sí cuesta, gente. Dice, ¿por dónde te hablo? Por Discord. Verás, en el link de la descripción, en la link de la descripción, ¿no? En el link, en la descripción del directo, vas a ver un link que dice... O déjame, te paso el link del grupo de Discord que tenemos. Por el grupo de Discord puedes hablarme por privado. Aquí lo voy a dejar. Perfecto, ahí está. Ahí puedes hablarme.
Te unes al grupo de Discord y ahí me puedes hablar. Y vemos cómo hacemos el patrocinar el insecto. Por acá dice, sería cuarta generación ya. Sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón, Arnaldo. Ya se vendrían cositas chéveres ya. Por acá dice, ese insecto sí me lo compro de transportadoras. Erika, te diría que el nuevo insecto que vayan a añadir de transportadoras sí va a estar un poco caro. Carito, realmente. Por acá dice, yo con las justas con Mantis a 7. Dale, Helios, poquito a poquito. Yo ahorita tengo 3 insectos a 9 estrellas. Yo estaba pensando en darle al emperador de una subirlo a 10 estrellas. Pero me puse a pensar, digo, ¿y si tal vez me saco el transportador que venga de la nueva generación? Así podría, tal vez me tardo un poquito más en subir ese insecto. Y luego cuando ya lo tenga, utilizo el Atlas de 9 estrellas que tengo para subirlo a 10. Y así un poquito más, seguir esperando un poco más de tiempo. El tema es, gente, es que se cuesta un poquito. Dice, Tony, estoy a una semana de tenerte 10. Soy del servidor 515, ya veo, Ronald. ¿Tú crees que me manden o elogien el chat del hada? Te elogian, Ronald, si tú eres el primer jugador de las T10 de tu servidor. Por acá dice... entonces ya falta poquito, mi emperador 10 estrellas. Exacto, crack. Exacto. Exacto, falta poquito más. Yo por ahora no voy a subir el emperador. Por ahora me voy a quedar hasta que consiga un insecto más o menos estable ya. Ah, además de eso, verán. Los que son miembros del canal, dice un poco tarde, dice, pero por fin miembro. Dale, Shooter. Te agradezco, realmente gracias por tu apoyo. No se olviden escribirme por Discord igualmente, los que se hacen miembros del canal, para añadirlos al grupo de WhatsApp, ¿vale? Dice, Robot está en la mina 814, dice, para los servidores del 501 al 599. Lo ataqué y solo 10% me silenció 10 hormigas. Puh, Naret. Es que las estadísticas que tiene. Pero tú por lo menos le haces 10%, imagínate nosotros. Yo creo que un 1% o 2% le estaría haciendo. Una barbaridad. Aquí miren, igualmente mandando el nuevo insecto, miren. Mandando el nuevo insecto. ¿Y dentro quién están? El buen Capal imponiendo con sus buenas guardianas. Ya está mandando solo las T10, gente. Miren, parece ser que ya se están desgastando. Debería haber un insecto anti-CC. Puede ser. Tienes razón, Frank. ¿Quién sabe? El de transportadoras venga así. Buena idea ahí, Frank. Tony, ¿hay alguna forma de saber si en el servidor nadie haya desbloqueado las T10 por primera vez? No, no lo sé. No lo sé. No lo sé, crack. Solo si ves a un jugador que tenga este marco. Hay un marco que te dice que un jugador ya tiene T10. Pero dudo tal vez si se lo ponga. Es este marco de acá. Si ya tiene este marco es que es jugador T10 ya. Este marco te lo dan por tener una T10. Una formación T10. Tony, ¿convendrá juntar para el nuevo insecto de arqueras? ¿O Flor Diablo sigue estando en meta? Christopher, verás, te podría decir sinceramente, así te podría decir. Vale la pena juntar para el nuevo insecto de arqueras. Lo que pasa es que la Flor Diablo, como fue podríamos decir, el primer insecto de arqueras, que en su tiempo obviamente era muy bueno, no ofrece mucho daño de habilidad como los nuevos insectos que van a venirse. Entonces, si quisieras tal vez hacer más daño a la marmota, y obviamente como tú debes jugar full formación mixta, te diría mejor que ahorres para el nuevo insecto. La Flor Diablo, si es que quieres sacártela, más bien le pones de ayudante para el nuevo insecto, ya que la Flor Diablo también da su propiedad de su propia habilidad, ¿no? Es lo único que te recomiendo. Más bien, ahórrate para sacarte algo chévere. Ya saben que el emperador yo no me lo saqué con mi dinero, más bien con las monedas que ganamos en un concurso. No sé, ya es para los jugadores que me llevan tiempo en la comunidad viéndonos. Saben que concursamos en un concurso que organizó The Ants y nos ganamos $200 en monedas de hormigas. Gracias a eso me logré sacar al emperador. Y el nuevo de transportadoras, el nuevo insecto posiblemente me lo voy a sacar, gente, para estar potente.
Vamos a ver en qué evento sale. Ojalá no salga muy caro, porque si sale en el evento de los abetos, gente, son $500 aseguradísimos para ese transportador. Ese insecto. Y ahí veremos qué tan bueno es. Los nuevos insectos de las generaciones que vienen van a estar muy potentes. Pero por ahora toca esperar más tiempo. Y aquí puede ser que esperemos hasta 2 meses hasta que llegue el nuevo insecto. Porque usualmente de Ansa es lo que hace así. Muy buena ahí. Siendo muy buenas defensas. Veamos tal vez otro jugador que tenga el nuevo insecto. Miren, este es jugador transportador también, miren. Potente también. Tiene el látigo a nivel 33. 10 estrellas. Potencia ahí. Dice, gracias Tony. Dice, juntaré para esperar el nuevo insecto de arqueras. Dale, Christopher, júntate. Ponle una inversión hasta máximo de unos $350 más o menos. Porque usualmente los nuevos insectos cuestan eso. Los nuevos insectos. Y con suerte, depende también en el evento que lo vayan a añadir. Bueno, ahí. Están defendiendo los de BMS, no se van a dejar. Por ahora, como está la formación más fuerte de robot aquí, está difícil de sacarlo, miren. Acaba de enviarse otra formación. Dice Tony, las hormigas de la isla aún mantienen un porcentaje del 0,10. Pero en la isla. O sea, estamos hablando de la isla perdida, crack. Y tú vas al Barrenland. En el Barrenland, en la incubación suprema, te siguen dando las hormigas de la isla, obviamente. Creo que sigues manteniéndose. En la incubación suprema sí creo que sigue manteniéndose el 0,10. Déjame ver. Incubación individual. Este de la temporada. Incubación del... No, ahorita es 0,04 en el tema de la incubación en la incubación suprema. Pero en el Barrenland ya saben que si abren huevos de la temporada no les va a salir ninguna hormiga de la isla. Hasta que llegan los 100 puntos de bendición, 100 puntos de suerte. Y en los 1000 puntos de bendición también te dan. Y al finalizar la temporada del Barren, te aseguran también una hormiga del Barren también. Ya depende de tu suerte también. Depende de tu suerte. Por ahora, gentita, si ustedes no tienen una formación muy fuerte, o están buscando tal vez una berserker, o qué sé yo, una enterradora, para completar sus formaciones, está mucho mejor que vayan a Lost Island. Para que consigan primero una buena formación para su pro y luego sí irse al Barrenland. Para que el Barrenland está enfocado más en conseguir las hormigas del Barren. Todd, ¿cómo estás? Bienvenido a toda la hermosa gente. No se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Gracias por estar aquí. ¿Cuántos miembros del canal hubo hoy? 3 miembros del canal, wow. Dice Crack, dice, buenas. Se decidió demoler una maravilla. ¿Los enemigos podrán tomarla durante la destrucción de la misma? Sí, Sot. Sí. Pueden tomarla. Entonces, una vez la toman, pueden detener la destrucción. Entonces, tengan en cuenta que deben llegar. Bueno, en el caso de que estén tomando la decisión de destruirla, tienen que tratar que el enemigo no llegue antes de esos 3 días. Dice, tengo mala suerte. Dice, me tocó hormigas especializadas en guardianas. Ya veo, Helios. A mí me salió, imagínate, de arqueras. Y yo esperando las de transportadoras, es así. Algunos jugadores tienen mucha suerte y les salen las hormigas buenas. Están tratando de defender, miren, a tope. Pero parece ser que se están estrellando con las formaciones fuertes de los jugadores de Call. Aquí está Soul, miren. Soul tiene el insecto, ya se lo sacó, miren. Lo pone de ayudante por ahora. Les digo que para subir un insecto a 9 estrellas es carito. Es carito. Tiene la tetraponera 3 estrellas, miren. Algunos ya deben tener la tetraponera al despertar morado. ¿Qué tan bueno es la tetraponera despertar morado, gente? ¿Alguien la ha probado? ¿Alguien la tiene? ¿Qué tanto activa? La transparente a 2 estrellas rojas, gente. Esta formación de Soul, miren, potente. ¿Qué tanto activa? ¿Será que activa decente? O aún así la berserker es mejor. Esta otra formación de Soul también. Ahí lleva la nueva guardiana y la nueva... Por acá dice, no, dice, tengo por 11. Ah, ya la tienes en 11 estrellas. El nuevo insecto ya está en 11 estrellas, ¿es en serio? Uf. Miren, Soul ya se rushó el nuevo insecto.
Dice, soy nuevo, dice, en el uso de Discord. ¿Cómo te encuentro? Espera, Shooter, una vez ingresas al Discord, ve a la pestaña que dice chat general, ¿vale? Vas acá y entras al... Ve a un canal que se llama chat general. Ahí escribe. Dice, soy nuevo miembro, ¿vale? Y ahí ya me doy zona. Nada más, no es complicado. Después te acostumbras al Discord. Algunos cuando son nuevos sí se les hace un poco complicado. Pero después es fácil acostumbrarse. Dice, pero no puedo cambiar el nivel de la avispa al nuevo insecto. Ya veo, entiendo. Sí puedes cambiarle. Puedes quitar... Ah, vale, entiendo. O sea, por ahora más bien lo vas a dejar con los niveles por ahora en la avispa. Por acá dice, ¿qué ha pasado con CTLS? Por ahora ya no quiere pelear. Estaban peleando por acá. Y les hicieron retroceder, mira. Les hicieron retroceder. Ay, Anak. Welcome. Dice, a mi hermano le tocó la cristal dorada con sexta habilidad. Y para las estrellas y berserker. Ya veo, Helios, muy buena ahí. Dice, necesito esperar el VIP. Ah, dale Apes. Claro, tienes mucha razón. En el VIP es la única manera de comprar para quitar los niveles. Tienes mucha razón. Ahorita lo que va a hacer es esperar al VIP. El VIP todavía llega en 2 días. Todavía falta 2 días para que llegue el VIP. Entonces una vez llega el VIP ya puede hacer el intercambio ya. Quita las estrellas y les añades a otra. No es muy caro el quitar las... ¿Qué digo? Quitar las estrellas. Quitar los niveles. No es muy caro quitar los niveles. Lo complicado es las estrellas. Si quisieras pasarte las estrellas de un insecto a otro, eso sí es bien complicado. Más que complicado es mucho dinero. El buen Soul también ya va a llegar a las 7G de kills, miren. Cuenta potente también. 18, 29 y 6G. Potencia, gente. A ver este jugador. 800. Obviamente jugadores de alto nivel aquí, gente. Tratando de hacer agrupaciones. No les está dejando... Parece ser que no va a ser muy fácil quitar las torres. En este caso BMS va a seguir presionando por ahora. Muy buena. Gentita bella, llegamos a unos 40 likes. Ustedes pueden, gente. 3 likes para los 30. Vamos ahí con toda, gente. Bienvenidos a todos. Espero que se la pasen muy bien. Están presionando bien. Y si quieren sacarse el nuevo universal, gente, recomendado para los que tal vez quieran un buen insecto universal. El avispón obviamente es bueno, sigue siendo bueno, pero ya saben. Mientras más avance el juego van a salir nuevas cositas y más chéveres. Tony, ¿tú cuántas kills tienes? ¿En total de mi hormiguero o lo que he hecho durante el Barrenland? Muy buenas ahí, van a seguir presionando. Ahorita ya el jugador que estaba aquí ya no va a defender, más bien se ha agrupado por acá. ¿Quién están dentro? El buen Soul también anqueando ahí con las T11 de la temporada. En total, tengo 1.2 G yo. Yo no soy un jugador que lucha mucho. Solo porque empecé a ir al Barrenland y a los Island empecé a farmear kills. De ahí de por sí yo en mi propio servidor no hacía kills. Buena esta formación, miren. Buena. Esta es la formación de Yuki, miren. Buena ahí. Este jugador transportador. Potencia. Es que esta alianza gentita en sí muy unida. Hasta ahorita siguen activos. No sé desde qué hora llevan luchando. ¿Será que después del reinicio estaban teniendo pequeñas peleas? Puede ser, ¿no? 11 minutos de que caiga la torre. Ya está difícil de que empiecen a invadir. Otra vez entró Capal, miren. Yo cada vez que veo estas formaciones digo, Dios. Nunca imaginé que iba a haber jugadores así, gente. A este nivel ya. Y ya están completando otras formaciones también. Podríamos decir que ya tienen su pro fuerte. Y ya están completando su unidad 1 y completando las estrellas también ya.
De aquí un poco más de tiempo, 2 jugadores, ya podríamos decir que va a haber jugadores con 2 formaciones, ya con 3 estrellas en todas las hormigas. Por acá dice, esa formación vale una casa, dice. Sí. Insecto nivel 79, 11 estrellas. Insectos a full estrellas. Es que es una barbaridad, gentita. Aquí sí. Por acá, Soul, la otra vez nos preguntaron cuánto más o menos creen que valdría una cuenta de estos jugadores. Tienen 3T10, estadísticas arriba de 2K en el tema de las hormigas de la temporada. Más o menos así. Yo le calculaba arriba de 100K. Yo le calculaba arriba de 100K una cuenta de esas. Pero Saúl me dijo que por lo mínimo esas cuentas están arriba de 200K, gente. $200,000. Arriba de $200,000. O sea, eso es una barbaridad. Cuentas, imagínate. Podríamos decir que una cuenta de ellos vale 2 casas. Bueno, en mi país, unas 2 casas. Dice, ¿quién será el primer jugador que consigue el insecto a nivel 100? No lo sé, Locker. Imagínate, jugadores hasta donde yo he visto solo han llegado hasta nivel 79. Hasta ahora eso es lo más complicado que se puede obtener. Por el tema de los requisitos que te pide para pasar a 80. Entonces se complica ahí. Dice, mi pro está con diente gigante 4 estrellas. Crimson 5 estrellas. Y lo que no es la tercera hormiga, si la acacia sin estrellas. En primera. O muerte sin estrellas en tercer lugar. Ya veo. En este caso tienes acacia sin estrellas. Prueba la acacia, Doban, en primera línea. Luego deja diente gigante en segunda y la Crimson en quinta. Lo que pasa es que la muerte sin estrellas no te va a activar mucho. Y en tu formación pro va a estar muy débil por la hormiga de la muerte sin estrellas. Sí o sí necesitas la hormiga de la muerte con estrellas. Dice, ¿qué tan bueno es sacar estrellas? ¿A qué te refieres? ¿Las estrellas de las hormigas o estrellas del hormiguero? Dios santo, es que imagínense en estas formaciones. Una barbarization, gente. Ya sacaron a Capal, miren. Y aún así, para sacar a Capal, gente, tienen que dar buenas batallas ahí. Vamos a ver el tema de kills. Con esto han de subir un poquito más. 9.1 todavía. Ahí el buen Capal ya va a subir un poco más. Está 7.2 ya. Sacar las estrellas. Es muy bueno, obviamente, crack. Entre más estrellas tenga una hormiga, más bonificación le da a tu unidad. Y también le da más capacidad dependiendo de las habilidades que tenga, ¿no? Hay algunas habilidades que mejoran la probabilidad de activación, otras que hacen más daño y así sucesivamente. Obviamente eso difiere mucho. Muy buenas ahí. Otra vez entró Capal. Ahorita se va a tanquear. Dios santo. Cuando veo también la formación de Robot, digo, puff. Igualmente la formación de Yoito. Yoito también es un jugador muy fuerte, verán. Muy fuerte para en el servidor en el que va. Para los servidores del 501 en adelante hasta los más nuevos, están los jugadores realmente más pay to win que he visto en el juego, gentito. Estamos hablando de los 501 hasta los más nuevos. No sé por qué razón habrá jugadores que muy potentes de esos servidores, ¿no? Una barbaridad. Barbaridad, gente. Yo muy pocos he visto potentes en el grupo 1. Muy pocos. Ah, no, ahorita, cierto, el 292 que estamos viendo en 7LS también hay jugadores con 3T10. Sí, tienen mucha razón. Ahí también hay jugadores potentes. Dice, ¿cómo es la marmota ahí en el 501? Aquí lo puedes ver, mira. Diosito. Y ya estamos viendo el nuevo insecto. Ya saben que el nuevo insecto mejora las probabilidades de activación de las habilidades. En la próxima marmota estaremos viendo que tal vez Robot haga más. Quién sabe, ¿no? Quién sabe, ¿no? Dice, yo tengo diente a 6 estrellas, acacia a 4 y berserker sin estrellas. Ya veo, Carlos. Pero con la acacia, la berserker me imagino que sí debe estar activando decente. Dice, estrella en diente o en saltarina. ¿Cuál da para más? Helios, dale a diente. Saltarina no es muy buena para el PvP ahora. Dice, ZL1 versus Cole, gana ZLS. Tiene razón, Arnaldo. Lo que pasa es que en ZLS hay más jugadores potentes que en Cole. En Cole podríamos decir que sí hay varios, pero por el tema de que
el tema de desde que nació un servidor hasta el otro y la maduración de sus jugadores es mucho más. CTLS ganaría y le da mucha potencia. Dice, capaz el robot no serán amigos, o sea, en persona. Para, para ser los dos más fuertes de una alianza, es curioso. Verás, Capal no estaba en esta alianza, ¿vale? Para tenerles, les voy a contar lo que pasó. Verán, Capal no estaba en esta alianza. Él nació en otro servidor. Robot sí nació en el 501, ¿vale? Robot nació en el 501. Capal era de otro servidor. Entonces se dio la casualidad de que Capal, tal vez porque no estuvo a gusto tal vez en su alianza, o no sé, o tal vez no ganaba, o qué puede suceder, vino al servidor de Robot y se unió a la alianza de Robot. ¿Vale? No estaba en el 500. Capal no es del 501, es de otro servidor. No me acuerdo qué servidor era, pero yo sabía que Capal llegó a la alianza de Robot para ir al Barrenland en este caso. Porque esta es la primera vez que los vemos juntos. Y ven la batalla que han dado y les resultó muy bueno. De ahí en la vida real, si son familia o que sean amigos, amigos deben ser ya. Pero que sean familia, sí, no sé. Creo que Capal, no creo que Capal sea de Corea. Creo que es de otro país. Dice, Capal estaba en TEA, dice, hace unos meses. Vale. 519 creo que uno en ese. Vale. Yo solo sabía que no era del 501. Por eso es que se pasó al servidor de Robot. Y ahorita muchos decían, nunca se hubieran imaginado que los dos fuertes, o sea, los dos son muy fuertes. Que dos jugadores muy fuertes se hayan juntado. Porque son jugadores obviamente potentes. En el 292 obviamente como está ZLS. Obviamente ZLS tiene los mejores jugadores, digamos, del grupo 1 también. Ah, no olvidemos que TIG es del 300. Y el 300 también ya forma parte del grupo 1. Estamos hablando que en TIG también hay jugadores potentes. Hay demasiados jugadores potentes. Dice, creo que Capal y Robot chocaron en una isla. Robot le ganó a Capal. Ya veo, le ganaron en una isla, con razón. Creo que lo reclutaron, ¿verdad? Creo que parece ser que la alianza de Robot reclutó a Capal. Y así van a ir poquito a poquito. Más adelante, imagínense si llega otro jugador que tal vez no conocemos de los servidores del 501 hasta los más nuevos. Y mientras sigan expandiendo más grupos, van a seguir juntándose jugadores más fuertes. Y así se va haciendo más conocida las alianzas. Ahorita, por estas transmisiones, ya saben quién es Robot, quién es Capal, Clowcat, Lucifer, los jugadores de ZLS, que muchos saben quiénes son y son jugadores muy fuertes, los jugadores de TIG y así sucesivamente, gente. Dice, a nosotros nos emparejó con un NS, dice, en una selva y Capal nos humilló. Ninguno de nosotros tenía ni siquiera T10. Ya veo, eso fue hace tiempo entonces. Vale, vale. O hace recién nomás. Antes de que hayan entrado al barrio. Dice, es un equipo de trabajo, dice, muy bueno, compañeros y amigos. Ya saben, Yuki está en la alianza de Cole. Más que cualquier cosa, gente, la alianza de Robot es muy unida. Tienen buen trato, son amigables con obviamente con su alianza. Y en el propio servidor del 501 también es obviamente muy amigable. Hasta donde yo tengo entendido, el servidor 501 no tiene purga, es completamente paz. Me parece ser que alguien me dijo así. Dice, hace 3 meses aproximadamente, dice, fue un sinsentido de ese emparejamiento de selva. Ya entiendo, crack. Dice, yo también me he topado con muchos jugadores fuertes, pero no jugadores como ellos. Es que para toparte con jugadores con ellos, por lo mínimo debes tener un jugador que esté casi llegando a las mismas estadísticas a comparación de ellos, ¿no? Por ejemplo, este Barrenland de aquí, a comparación del emparejamiento que hubo, estaba parejo, está parejo, obviamente. ¿Por qué razón? ZLS tiene unos jugadores muy fuertes, realmente. Estuvimos y vimos en un enfrentamiento que en el directo que duró 7 horas, saben que ZLS se dio... Obviamente, solito ZLS se dio versus dos alianzas, que fue en este caso la alianza de Cole y TIG, que se dieron versus con ZLS. Solitos lograron aguantar 7 horas de lucha, gente. No se dejaron vencer. Pero ya saben que a la final el desgaste es mayor. Y entre más jugadores activos tengas, y una alianza por sí sola no puede enfrentarse por muchas horas de lucha a dos alianzas. A la final el tiempo lo dice todo.
Y el desgaste a la final es así. Y como pinta esto, gente, CTLS es una alianza muy poderosa, mil respetos. Es una alianza que igualmente es muy unida y muy coordinada. Si quieren ir a esta alianza también, está en el 292. Pero hasta donde yo tengo entendido, el 292 es muy competitivo, hay jugadores muy potentes. Además de CTLS hay otra alianza potente en el 292 también. El nuevo insecto dice es como si tuviera un despertar. Exacto, Hatton, tienes mucha razón. En resumen es eso. Dice, ¿cuánto tiempo crees que se tome juntar los primeros servidores? Por ejemplo, el 2 al 500, al 450. Un año más, Alberto. Te diría 1 año o 2 años. Verás, desde que inició el juego, para que empezara a fusionar el grupo 1 y el grupo 2 se tardó 2 años. ¿Listo? Significa que tal vez dentro de 1 año más, o 1 año y medio, o 2 años más, se pueda juntar el grupo 2 hasta el 450. O sea, estamos hablando del grupo 1 y el grupo 2 se logren juntar. Estaríamos pensando un año o 2 años más o menos. Verán, a como pinta esto y conforme vaya avanzando, ustedes pónganse en visión. De aquí en 2 años, ¿cómo se ven con sus cuentas? Posiblemente estén ya por unos 1.5 de K de daño, así subiendo ya casi a 500 de vida y así. Tienen que proyectarse porque de aquí en adelante, imagínense, como el juego va avanzando, va a haber servidores muertos, obviamente. Entonces, como pinta esto, el emparejamiento en este Barren Land estuvo muy bueno. CTLS, la alianza de BMS, la alianza de Yoito, que son jugadores que por lo mínimo en cada alianza de estos campamentos, por lo mínimo en cada alianza hay jugadores con 3 T10, por lo mínimo, uno. Por lo mínimo debe haber uno. Por ende te emparejan aquí. Es muy, muy, muy brutal esto. Nezuko, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Dice, bueno el emparejamiento, nunca fue bueno, dice por acá. El emparejamiento está bueno. A mi parecer, desde los emparejamientos desde Lost Island, gente, este emparejamiento mejoró mucho a comparación de los anteriores emparejamientos. El Lost Island sí era muy malo. Muy malo porque sí era muy desbalanceado. Por acá dice, ¿te imaginas una colaboración entre Beas Lord y The Ants? No lo sé, crack. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya saben que The Ants es otro juego que creó el mismo equipo de las hormigas. A ver cómo van estos jugadores. Siguen presionando. Ya quitaron, miren, una torre de acá. Esta torre es la que les queda por ahora a BMS. A 20 minutos. Todavía están presionando muy bien. Buena ahí. Muy buenas formaciones, gentita. Y el buen Capal. Van a seguir presionando. No se van a dejar. Jan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias a todos los que se van uniendo. No se olviden dejar su poderoso like. Por acá dice, si va si va dinero por medio, quizás. Puede ser. Puede ser, cracks. A 20 minutos todavía. Muy buenas las presiones que se han visto en este Barren Land. Sin duda, gente, una admiración completa para este Barren Land, sinceramente. A cómo se desarrolló y las circunstancias es lo que se puede ver ahora todo esto. Dice, ¿cómo va 1LC? Dice, ¿está avanzando o Yoito los está frenando? Hubo una pequeña pelea, pero parece ser que se rindió Yoito. Ya no quiere seguir presionando. Mira, ya les están dejando más bien pasar. Ahorita, mira, van a seguir destruyendo, pero ya no hay muchos jugadores. Conforme pasa y avanza el Barren Land, ya saben que la moral de una alianza también se ve reducido. Si no tienen buenos líderes para alzar la moral o el ánimo de cada jugador, una alianza cae, ¿vale? Puede caer o ya no quiere avanzar. Como al inicio pueden ser que hayas tenido una activación de unos 50 jugadores. Conforme vaya y avanzando el Barren Land y si no los animas y se cae la moral, de esos 50 puede que ya solo se conecten 20. Y mientras siga avanzando el Barren Land se vayan conectando 10, 15 a las batallas y todos ya no quieran luchar. Es así, por ende es que deben cuidar mucho el estado de ánimo de la alianza y en sí la moral de cada jugador. Dice, este Barren Land es de mucho desgaste, dice, en comparación a Lost Island. Tienes razón. Bueno, el Lost Island también podría ser de mucho desgaste también. Pero ahora más bien prefieren el Lost Island de llevarlo con diplomacia. O sea, rotarse el árbol y que no haya muchas luchas. Por ende es que no hay mucho desgaste. En este caso te obligan sí o sí a luchar. ¿Cómo estás, Black Death? Bienvenido. Dice, buenas, Tony. ¿Van ganando el Barren Land? En este caso el campamento azul que conforma la alianza de Cole
en el cual está Capal y Robot, en la alianza de TIC y la alianza de 1LC, están ganando por ahora. Tienen mucha ventaja ya. Para hacerles frente a este punto del Barrenland, lastimosamente el campamento rojo ya no podrá hacer frente. Está muy complicado ya. Las bonificaciones que tiene ahorita el campamento sur son muy altas. Y hacer frente contra esto va a ser muy complicado. El Barrenland, en este Barrenland sin duda, el campamento sur ya tiene la victoria. Me hubiera gustado ver más de CTLS, pero CTLS, como les digo, ya está desgastado. Aún así haya dado la batalla como vimos en el directo de 7 horas. CTLS se dio solito contra dos alianzas y les logró aguantar 7 horas. Si BMS hubiera llegado al apoyo y hubieran hecho algo más y se hubieran coordinado un poco mejor, tal vez la situación sería diferente y estuvieran casi empatados, ¿no? Pero por ahora ya la victoria del campamento azul ya es inminente. Sin duda se van a llevar el árbol, que el árbol abre dentro de 5 días. Todo este Barrenland, gente, todo lo que ha pasado volando, ¿no? A mí me parece que se me pasó volando el Barrenland. Todos los días, creo que en un día no hice transmisión. Un día no hice transmisión, pero de ahí hasta ahorita he hecho transmisión de todos los días en el Barrenland. Por acá dice, ¿y quién se aguantó 7 horas? Esta alianza de aquí, STLS, son los de color naranja. Esta alianza de aquí. 1000 respetos para esta alianza. STLS del 292. Se aguantó esta alianza versus la alianza de Robot y la alianza de TIG del 300. La alianza de Robot del 501 y TIG del 300. Aguantaron 2 versus 1. Pero como les digo, el desgaste es progresivo y no pueden dar más ya. Ya quedan 2 semanas, dice. Si fuera la isla quedaría un mes aún. Sí, tienes mucha razón. Pero aún así, la isla ya lo redujeron también el tiempo. Ahora la isla es igualmente el 38 días. A comparación que era antes 45, que era demasiado, ¿no? Aquí estamos todos al 100%. Dale, Yuki, gracias por el apoyo. Ahí también la alianza ahí apoyando. Imagínense, nunca me imaginé también hablar con Robot. Estábamos hablando por Discord y Discord para que me presten una cuenta, porque estamos viendo que me presten una cuenta para empezar a hacer transmisiones de los Barrenland que les vaya a tocar a la alianza de Cole. Y me van a prestar ya una cuenta para administrar de mejor manera el siguiente Barrenland, gente. Ahí ya no va a haber trabas ya. Cada vez que tengamos la posibilidad de transmitir, lo vamos a hacer en el Barrenland de la alianza de Cole. Porque como les digo, como pinta esto, los dos jugadores, si Capal y Robot siguen estando en la misma alianza, sin duda les va a tocar agrupaciones muy fuertes. Por acá dice, yo estuve en el 292, dice, son chinos. Ya veo, crack. Esos jugadores son muy potentes. O sea, te tocó migrar sí o sí porque estaba difícil. O por la marmota. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. ¿Ya tomaron el árbol? Todavía no se puede tomar el árbol. El árbol se toma dentro de 7 días, ya lo acabamos de ver. Todavía falta un poco más de tiempo. Hasta que se quiten las bonificaciones. 5 días queda para el árbol todavía. Porque ahorita con las bonificaciones está muy fuerte el árbol. Tony, que te preste su cuenta por 2 horas, dice por acá. ¿Qué, la de Robot? Ahí está medio complicado, gente. Ahí está muy complicado, cracks. Dile que se sortee unos buenos gift cards de $100, dice. Aquí en el canal. Verás, creo que bueno, ya saben, muchos sabrán que hasta por la transmisión en el chat se pasó el buen Robot. Robot, verán, en realidad se llama Tony. Si traducen el nombre en coreano, porque él es de Corea, traducen el nombre en coreano a inglés o a español, es Tony. Se llama realmente Tony Robot, gente. Mucha casualidad, mucha coincidencia, ¿no? Se llama Tony. Entonces, este jugador, obviamente estuve hablando con él, es una muy buena persona realmente. No sé si te permita comprar gift cards para fuera de Corea. Por ejemplo, si tú compras una gift card, te permitiría usarla en Corea. Pero no sé si las normativas te permiten sacar o comprar con dinero en otros países y comprar gift cards para que lo puedan usar. Quién sabe, ¿no? No lo podría decir, porque ya saben, la normativa de cada país es muy restrictiva. Tocaría ver eso. Por acá dice, tú eres el Tony en versión humilde, exacto.
Exacto, yo soy el Tony en versión humilde. Aquí vemos a Robot, que en realidad se llama Tony, versión ya tope. Dice, ¿te imaginas con la cuenta de Robot? 2 horas después del grupo azul perdió el Barrenland, dice por acá. No creo que por un jugador se afecte mucho. Pero obviamente verán, si dara la casualidad de que nos dejara reaccionar todo lo que tiene la cuenta de Robot en sí, lo haría en un video. Y ese video tendría muchas vistas. Quién sabe y me presta tal vez en algún momento Robot su cuenta. Pero como ya saben, es una cuenta que vale miles de dólares. Estamos hablando que tal vez una cuenta que puede estar valiendo más de $200,000, gente. Y prestarte una cuenta de $200,000 es como que una gran responsabilidad. Imagínense que me hackean a mí y me roban esa cuenta. No, uff. Debiéndole a Robot $200,000, gente. Una cuenta, imagínense, una barbaridad. Cuentas así de nivel alto. Igual estamos hablando que Capal también es un jugador de 3T10. Igualmente cuenta de, podría decir, arriba de $200,000. Para que dice, la cuenta de Robot vale oro. Exacto, gente. Exacto, gentito. Por eso es tener cuidado con estas cuentas. Por ejemplo, cuentas que no son muy caras, yo las podría tener sin miedo. Pero tener cuentas de estas así... medio complicadito, ¿no? Complicadito. Y siguen todavía, miren. Los de BMS siguen presionando. Por ahora, hasta que llegue el estado de protección, serían 30 minutos ya queda, miren, para que empiece el estado de protección. Y ahí luego del reinicio seguirían con el avance. Vale. Muy buena ahí. Qué crack se puso el tigre de hielo, gente, miren, para que tengan en cuenta. Que tengan en cuenta. Ahorita ya los videos que se resuben al canal, gente, los estoy poniendo en coreano, en chino y en japonés. Porque hay jugadores que usualmente por Discord me están escribiendo a los jugadores chinos, verán. Chinos, japoneses. Y dicen que conocen a Robot y así. Una barbaridad. Tony dice, hay algo que no puedo cumplir. Me dice mejora de habilidad de dominio de una hormiga de guerra nivel 5. Estoy volviendo a empezar de cero. Ah, ya veo top. Vale, entiendo. Ah, es el líder de colonia top level. Es esta habilidad. O sea, tienes que tratar de conseguir una hormiga y desbloquear esta habilidad, que es esta, que se llama líder de colonia. Pero para desbloquear esta habilidad necesitas la misma copia de la hormiga, ¿vale? Que tengas en cuenta. Tienes que llevarla a nivel 5 esta habilidad, pero el líder de colonia estamos hablando. Tony, ¿por qué no subes el Barrenland de tu server? Le subiría gente, pero más bien le subiría la pérdida que voy a llevar. Porque el Barrenland que yo llevo, gente, es malico. Gracias, amigo, dice. Gracias a ti, crack. Si gana la isla Robot sería buena publicidad, dice. La siguiente isla será casi imposible entrar a Call. Tienes razón. Mucha razón, gente. Por eso ya Naret... No sé si... A ver, Soul... No sé si te habló Naret por privado o por Discord. Hola, Tony, que tengas un buen día. Gracias, Nicolás. Bienvenido, crack. Y igualmente tú ten un buen día, crack. Tony, ¿qué tan buena es la cuarta habilidad de la sanadora carmesí? Verás, la sanadora carmesí tienes que desbloquear todas. Sin duda desbloquear todas las habilidades. Son buenas, te van a ayudar mucho en el tema de recuperación de hormigas. Y que no gastes muchos recursos y aceleradores también. ¿Cómo va, Tony? ¿De qué me perdí? ¿Cómo estás, José? ¿No te has perdido de mucho? Ahorita el campamento azul va a dominar demasiado. Por acá dice, mira los hormigueros. Uf, miren cuántos jugadores. Uf, este skin, qué chévere. Yuki. Ah, en serio. Qué god la buen Yuki. Apenas veo, miren, es la única. Bueno, obviamente debe haber que estos jugadores deben tener también el dragón Sakura. Qué god. A mí sí me parece bonito el dragón Sakura, gente. Este skin de aquí. Cuando salió era muy god. Dice, deberías explicar por qué perdiste el Barrenland. Sí sabemos.
Sí les di un pequeño contexto de qué es lo que pasó en mi Barren. Pero aún así, tal vez haremos una transmisión para explicar por qué se pierde un Barrenland también. Y por qué también aquí se perdió. Ya saben, ya les explicamos por qué perdieron. Porque usualmente en este tipo de agrupaciones o Barrenlands, las alianzas muy fuertes o jugadores son un poco orgullosos también. Y tomamos precauciones. Dale, Andrés. Aquí, como vieron, parecía ser que el equipo azul iba a ganar. ¿Qué digo? El equipo rojo iba a ganar. Porque en el azul 1LC no estaba muy activo y Yoito estaba dominando su zona. ¿Y qué es lo que pasó? Robot llegó a la zona y logró darle un versus a Yoito. Y es lo que pinta esto, gente, para que tengan en cuenta. Hay más compañeros con este skin. Veo. Ahorita ya todos están colocando sus skins que les gustan ya. Ya no se colocaron la skin base con la que llegaron. Muy buena, muy buena. Dice, ayer chetar con él me dije que estaba a verlo. Dice, ¿has escuchado del jugador que se llama Reverenge? Sí, Black Death. Es otro jugador pay to win, pero no al nivel de ellos, pero sí es pay to win. Igualmente crea contenido. Me mandó en el chat, pero no va a regresar. Me mandó en el chat, pero él no... A ver... Me mandó el chat... Ah, vale, vale. Sí te escribió. Pero no me regresar hasta ahora, dice Naret. No te entendí, Soul. O sea, no puede ingresar a la alianza. Por acá dice Rep también es bastante fuerte. Obviamente, gente, es bastante fuerte. Pero Reverenge comparado con estos jugadores, gente, es casi... es casi nada, podríamos decirlo así. Por acá dice, de seguro también el desgaste de las guerras continuas, dice. No coincidir con las estrategias u opiniones de los otros líderes. Todo es... Exacto, exacto. Como ya saben, es lo que explicamos aquí. Dice Orozco, en mi servidor hay un jugador muy OP, dice. Tiene muchas hormigas e insectos de paga. En todos los servidores hay así ahorita. De los 500 hasta los más nuevos. Dice, perdón bro, dice, estaba ocupado ayer y olvidé responder. Hasta ahorita, una disculpa. No te preocupes, Naret. Bueno, si ya queda coordinado todo, puedes ingresar a la alianza de robots. Y es que no va a haber complicaciones. Dice, ¿cuál es su canal de Reverenge? Así mismo, Reverenge lo buscas, Reverenge de Ants. Pongan así en el buscador de YouTube y le sale el youtuber. Pero ahorita ya no ha estado subiendo contenido, no sé qué pasó. Tony, dice Soul que Robot, el gato payasito también están vendiendo o van a... Vendiendo o van a ver los directos. Tony, dice Soul que Robot y el gato payaso también están vendiendo o van a ver los directos. ¿Cómo vendiendo? Hablas de vender sus cuentas. Pero una locura si me dices que van a vender. O van a ver los directos. Vale, vale. Por eso es que los directos ya los tengo traducidos. Era viendo. Ah, vale, vale. Ah, están viendo. ¿A eso se refería? ¿O será que yo no estoy leyendo bien? Ah, vale. Están viendo también las transmisiones. ¿Es en serio? Ah, una locura, gente. Quiso decir viendo. Sí, ahorita lo vi ya. Voy a poner... obviamente yo ya estoy poniendo todos los subtítulos ya en esos idiomas. Hasta en el tailandés ya lo puse. Porque había unos jugadores que también... Hasta en esos países llega, dice. Ese autocorrector, dice por acá. Sí, a veces falla. A veces falla. Y una vez reclamemos estas recompensas porque si no falla. Se le acumulan muchas recompensas acá. Están presionando, miren. Ya va a caer en 5 minutos la torre. Difícil darle pare aquí a esta alianza. Muy poderosa, sinceramente. Muy potente. Muy potente. Sinceramente, gentito. Muy potente la alianza. Muy potente. La toma del árbol va a estar tranquila al parecer. Yo pensé que sí iban a dar buena pelea hasta el árbol. Pero como pinta esto, gente, lo sacaron del árbol. Lo sacaron del árbol. Uf. Llega el árbol, lo van a tomar facilito. A tomar facilito, gentito.
y el árbol ya te da los 500 puntos. Te aseguran estos 500, el campamento azul gana. Y si no dejan que llegue el equipo azul, aquí el campamento rojo. Dice, mi español le falta mucho. Dice, lo siento. No te preocupes, Soul. Pero me imagino que sí me entiendes. O sea, ya que me entiendas está bien. Por acá dice, Robot sacó a Yoito. Ya están sacando. Ahorita Robot y Tig están en el proceso de sacar a la alianza de Yoito de la zona. Mira hasta donde ya los han logrado sacar. Hasta aquí, mira. Hasta aquí, mira. Aquí ya destruyeron una torre. Yoito está a poquito de perder ya la zona. Y los van a tener acá. 1LC logró tomar, miren. Logró tomar un túnel y 1LC está avanzando ya. 1LC también va por el camino y va a seguir avanzando. Para ayudar y reencontrarse con sus jugadores y el campamento. Muy buena esta estrategia que han llevado. Estuvo muy bueno. TTLS al parecer puede ser que después del inicio de pelea todavía. Miren los jugadores de BMS. Todavía siguen ahí. A 6 minutos todavía de que se destruya la torre. Van bien. Por acá dice, intento todo pero para escribir más o menos. Dale, dale. Soul. Sí se te entiende realmente. Sí se te entiende realmente. Tal que me entiendas a mí es suficiente. ¿Cómo ocupará el árbol? Sí. Al final quien ocupe el árbol... no sé, ¿qué será? Creo que sí. Creo que sí van a ocupar. Porque te van a dar las recompensas por la primera ocupación. Pero creo que sí. Es que la alianza de Robot ha hecho un buen trabajo, gentito. Ha hecho un buen trabajo. En coordinar este Barrenland ha hecho realmente un buen trabajo. Por acá dice, qué grande el Soul, dice. Además de buena gente bilingüe. Sí. Sí. Y además que ya saben que el idioma español es bien complicado de aprender. Y aún así entiende, verán. ¿Cómo estás, Fabián? El otro Fabián, miren, aquí llega el Fabián que está en la alianza de Yoito. Dice, hola Tony, recién me puedo liberar de mis tareas, dice, y ver tu directo. Dale, crack, espero que la hayas pasado bien, dice. ZLS se despidió ayer del Barren, dice, en el canal del campamento. ¿En serio? Pero todavía siguen dando pelea. Dice, mi papá nació en México, por eso soy gringo, dice por acá. Ah, ya veo. Hasta él mismo se dice gringo, miren. Ah, tu mamá es árabe. What? Pero qué esa combinación. Así que Soul es trilingüe. O sea, ya eres políglota. Porque si tú ya sabes más de 2 lenguas, eres políglota ya. Porque sabes más de 2 ya. La definición de políglota es que sepas más de 2 idiomas ya. 2 o más idiomas. Muy buena el buen Soul. Sabes que el buen Soul es bueno para los idiomas. No todos son buenos. Dice, ¿ya le quitaron el castigo a Fabián? Sí, ya le quitaron obviamente. Que estaba en rango 0. Parece ser que CTLS también en el chat de temporada dice que se ha despedido, miren. Puede ser. Todos dieron una buena pelea. Una muy buena pelea. Ah, verán, también para contarles. En mi Barrenland, el líder del campamento, 3 idiomas y diplomático. Puf, la combinación perfecta, Yuki. Verán, en mi Barrenland, lastimosamente, ¿cómo es esto? Iniciaron la etapa de la votación para salir del Barrenland. Y para darles un dato curioso. Ya saben que el líder del campamento puede iniciar la votación para que salgan del Barrenland. Porque verán, yo pensaba que iba a ser igual que los Island, que una alianza, una vez inicia el estado de votación para abandonar el Barrenland, una alianza era la que se iba, ¿no? En pocas palabras. En este caso en el Barrenland no funciona así, gente. Si tú quieres abandonar, todo el campamento debe votar para que todo el campamento abandone el Barrenland, gente. No es de forma individual, ¿vale? Es lo que me pasó a mí. Nuestro líder de campamento es el líder de nuestra alianza y él inició la votación para abandonar el Barrenland, gente. Y cuando estaba viendo los votos, vi que había 300 votos. Yo digo, ¿what? ¿Pero qué está pasando ahí? Había 300 votos a favor, gente. Pero mi alianza, yo decía, en la alianza no hay 300 jugadores. ¿Qué es lo que está pasando? Y me di cuenta de que todo el campamento estaba votando.
Pero como suele pasar, gente, no todo el campamento votó a salir, ¿vale? No todo el campamento votó a salir, sino que todos decidieron quedarse, aunque no vayamos a ganar. Porque al final, imagínate, abandonar el Barrenland sin recibir las recompensas no tiene sentido. Mejor nos quedamos y a ver quién gana, ¿no? Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasó, gente. Cuando inicias el estado de votación, es todo el campamento. O sea, las 3 alianzas que conforman el campamento deben votar si que deciden salir o abandonar el Barren o no. Así es, gente. Eso es lo que nosotros nos dijeron. Y más que nosotros, yo ya lo evidencié. Ya iniciaron el estado de abandono del Barren. Todos deben votar en sí. Todo. Sí, ya cayó la torre, gente. Era inevitable que caiga esta torre. De aquí en adelante, me imagino que lo que tiene pensado la alianza de robot es seguir continuando y robarles la maravilla. No sé si tengan pensado eso. Robarles la maravilla. ¿Quién sabe? Vamos a ver más adelante qué tiene pensado aquí la alianza de robot. Y si parece ser que la alianza de robot va a tener... No sé si tengan planeado eso. Pero muy buenas las peleas que tuvieron. Ahorita el estado de protección llega dentro de 17 horas. ¿Qué digo durante? Dentro de 17 horas. Y han estado muy bien las peleitas. Muy buena acción. Si se dieron cuenta, los primeros días estuvieron más movidos. Porque todos estaban nuevitos. Todos estaban con mucha energía. ¿Qué es lo que pasó? Por luchar muy temprano, ya para las etapas más importantes del juego y en las luchas más importantes, ya no hubo muchos recursos para seguir continuando. Eso es lo que pasa, gente. Si luchas antes de tiempo y luego de que ya sabes que en esta zona es lo más importante para luchar lo que más puedas, ya no tienes muchos recursos. Por acá dice, robot en su mente, yo soy inevitable. Allá vendrán los memes, verán. La comunidad, ya saben que la alianza de robots se va a hacer muy conocida por las transmisiones que hacemos. Ya se vienen, gente. Se viene, gente. ¿Cómo va la skill de robot? Llegó a los 9G. Ya superó hasta 9.1 creo que lleva ya. Y 9.1G ya. Dice, las recompensas son muy parecidas al ganador o perdedor. Dice, no merece la pena dejar el Barrenland en ninguna circunstancia. Tiene razón, Soul. Es así. La única diferencia es que en los huevos te aseguran mejores recompensas nada más. Por el tema de las hormigas del Barren. De ahí por otra cosa no. Pero abandonar no tiene sentido abandonar, gente. Quédense hasta el final siempre. Por acá dice Tony, ¿se puede atacar bases directamente? ¿Cómo bases? ¿A qué te refieres con bases? Por acá dice Tony llegará a 10G. Exacto. El buen robot va a llegar a las 10G, gentito. Para que lo tengan en cuenta. Puede ser. Pero si ya no va a haber muchas peleas porque todavía queda días para el Barren. Para que termine el Barren. Por ahora esto es lo que van puntuando en kills. Muy buenas kills. En el tema de muertes por alianza. TIG, miren, TIG, TTLS, como tienen jugadores muy potentes, han hecho bastantes kills. De ahí luego sigue la alianza de robot. Y ya saben quién se lleva bastantes kills aquí en la alianza de robot. De los 3 ganadores del Barrenland, ¿llevan lo mismo o lo mejor de las alianzas de las 3 que ganan más cosas? De los 3 alianzas... A ver, de los 3 ganadores del Barrenland, ¿llevan lo mismo o la mejor alianza de las 3 gana más? No, las 3 ganan lo mismo, crack. Por ganar, las 3 llevan lo mismo. Pero en recompensas individuales depende mucho de lo que hayas ayudado a participar y hayas hecho en puntos de competencia. Ya saben que aquí sí o sí deben pelear para ganar buenas recompensas. De ahí las 3 alianzas que hayan ganado reciben lo mismo. No es que reciben otra, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y eso es lo que han llevado, miren, a la victoria aquí. Tenía esa duda. No te preocupes, crack. Siempre es bueno preguntar. Dice, muchos jugadores tendrán 9G en total de kills, dice, en todo el juego. Muchos ni superamos el 1G. Qué locura, dice, Robot es un grande. El poder de la amistad, exacto, gente. Dice, lo que pasa es que solo veo atacas a las torres y nadie ataca a los hormigueros. Ah, vale, Frank.
Es que lo que pasa, Frank, es que el objetivo del Barren Land no es atacar, o el Lost Island, no es atacar los hormigueros. Porque si tú atacas un hormiguero, pierdes energía y pierdes estamina. Lo mejor, crack, y lo que en este caso el Barren Land de objetivo da es que tú ataques las torres, ¿listo? Ataques torres y defiendas torres, porque eso te da puntos de competencia. Entonces, no tiene sentido atacar un hormiguero si no me va a dar puntos. Mejor es atacar y defender torres para que te den puntos, crack. Tony, ¿te imaginas si uno les hubiera ayudado? Si hubiera ayudado y hubieran estado así de potentes. Bueno, todavía no están muy potentes, pero si hubieran ayudado desde un inicio y hubieran estado así con ganas de dar con todo de por sí de su alianza, hubiera sido también una cosa muy diferente. Ya hasta le hubieran dado batalla a Yoito. Pero Yoito, como saben, dominó muy fácil esta zona. Pero igual, llegó Robot y otra vez siguió dominando. Es así, gentita. Trabajo en equipo, eso es bien importante. El Barren Land es full trabajo en equipo. Dice, se podrá decir que el Barren Land está terminando antes de finalizar. Podríamos decir que así. A este punto de aquí, podríamos decir que ya, o sea, sobrarían los días. Por ejemplo, a como pinta esto del Barren Land, yo diría que 38 días es mucho. ¿Ustedes qué dirían? 30 días es suficiente para mí. Un mes en el Barren Land sería suficiente. Porque a este punto de aquí, imaginen, ya está determinado quién va a ganar. Y por ejemplo, el árbol abre dentro de 5 días. Si esto lo redujeran y ya dieran la oportunidad de tomar el árbol, ya fuera otra cosa también. Y así es como va avanzando. Pero todavía ya saben que se va a desarrollar por aquí. Más adelante van a seguir optimizando estos eventos. Dice, Yoito sí trabaja en equipo, dice. Él y sus granjas, dice por acá. Lo malo, gentita, es que aparte de que puedas trabajar bien en equipo en tu propia alianza, debes trabajar en equipo con las otras alianzas. Ese es el objetivo del Barren Land. El Barren Land es trabajar en equipo con las otras alianzas. Ya no solo es tu propia alianza, sino toda la alianza ya. 30 me parece bien, sí, es lo que digo yo. 30 días es suficiente. 38 mucho. Dice, este Barren Land pasó bastante rápido, dice. Pero si fuera sido, la isla sería diferente. Tienes razón, Fabián. En la isla diría 38 está bien. Por el tema de que te puedes rotar el árbol y así sucesivamente. Pero el Barren Land, hasta lo que yo he hecho de transmisiones, gente, ha pasado rapidísimo, rapidísimo. Dejen su poderoso like, gentita. 5 likes para los 50. Ustedes pueden, gente. Dice, ¿Yoito tiene canal de YouTube? No. Tiene... Lo que sí me enteré es que tuvo... Y tiene, no es que tuvo. Tiene Twitter. Y ahí nos enteramos por ahí algunas cosas que había publicado él. A ver, veamos qué tan estará activo en Twitter. Por ahora van a desmantelar la torre, miren. Van a desmantelar la torre. Parece ser que van a quedar aquí. Van a dejar ahí. Ya no van a seguir continuando. Por acá dice, Lost Island no son 45 días. Ya no es, crack. Ahora ya dura 38. Para los que están ahorita en el Barren Land. Ah, es que se puso mal la torre al parecer. Ahora la van a colocar más adelante. El Lost Island dura 38, gente. Para los que están en el Lost Island actualmente, dura 45. Pero una vez vayan al nuevo, gente, luego de la actualización que hubo, ahorita dura 38. Ahora dura 38. El Barren Land y el Lost Island duran el mismo tiempo. Esperemos que bajen ese tiempo porque está mucho también. Está un poco alto. Pero van bien. Miren, aquí están dos jugadores. Dice, un desperdicio de arcilla innecesario, dice por acá. No te podría decir desperdicio, ya que son dos alianzas fuertes y... ¿Qué digo dos alianzas? Son alianzas fuertes y a este punto está bien. Ahí miren, están avanzando muy bien. Soul y aquí los jugadores de acá. Dice, Robot está usando la skin que te gusta. Dice, sí, por eso me admiro. Yo llevo la skin del tigre de hielo. Y él está usando esa skin. Puedo decir que casi es mi tocayo él, miren. Sí, mi tocayo. Uf, miren el insecto cómo se ve. Se ve chévere. El avispón está casi el mismo tamaño, miren. Tener este insecto, gente, para los que lo hayan sacado, gente, muy buena inversión. Les va a activar muy bueno.
Y vamos a ver qué tan factible es ahora en la marmota. Para que esté God, gentito. Aquí van a quitar esto nomás. Clamemos esto mientras. Por acá dice, ¿qué te parece esta formación para PvE? Para PvE, coraza dorada. Coraza dorada es buena para PvE. Es muy buena. Con 2 estrellas funciona muy bien. Si es que no tienes otra hormiga mejor, coraza dorada te puede ayudar. Y es muy buena. Cuando activa habilidades hace bastante daño. Denme chance un ratito, gente. Ah, no voy a salir todavía. No voy a salir por ahí. Dice, robot se llama Tony, dice. Robot usa el 30º de skin, dice. ¿Será coincidencia o realmente robot es la cuenta secundaria de Tony? Dice, mucha coincidencia, dice por acá. Ya están especulando, ¿no? No, Entita, ¿cómo va a gastar? Imagínense, son cuentas más de $200,000, imagínate. ¿Cómo estás, Walter? Aquí el buen Walter, bienvenido. El grupo azul debe sacar completamente a las demás alianzas de la zona del árbol. Por experiencia sé que eso si se termina puede ser un terror fatal. Puede ser también, pero podría decirte que ellos pueden frenar fácilmente esto. Saludos, Tony, dice. Llegó el mejor de Deans, dice. Activos viendo la transmisión. Dale, Walter, gracias por tu apoyo. Dice, colocamos esa torre a propósito para que CTLS no pueda construir. Hasta que estuviéramos listos para colocar la torre. Vale la pena el 20% de arcilla para evitar que se puedan construir dentro de la... Ah, vale. Muy buena estrategia. Miren, eso es muy buena estrategia. O sea, colocar esta torre no fue porque sí. ¿Vale? No fue porque sí. A la final siempre es estrategia. Cuando tú colocas una torre aquí, gente, sí o sí CTLS tiene que construir otra torre para poder atacar. Y si mientras no tope la torre de CTLS no puede atacar. Muy bueno. O sea, por algo Soul es diplomático, gente. Por algo Soul es el buen diplomático. Miren. Soul es políglota. Diplomático, sin duda, gente, una locura. ¿Cómo estás, Antoine? Bienvenido. Muy buena combinación. Realmente la alianza que lleva Robot es muy completa. Tienen jugadores aptos para seguir. Estrategia pura y dura, dice por acá. Exacto, eso es lo que hace mucha diferencia en que un equipo sea bueno y coordinado. Son muchas cosas. De esto ustedes pueden aprender mucho. Por eso es muy interesante ver las perspectivas de cada barra en LAN. Y en este caso, sin dudar, se nota muchísimo el nivel de competencia que tiene la alianza de Robot. Para que lo chequen. Deben un chance, gente. Me están tocando la puerta. Pensé que no me estaban tocando, pero muy rápido. Listo. Volví, gente. Perfecto, gentita. Ponemos esto. Muy buena. Y todavía siguen comprando paquetes. Qué barbaridad está este equipo de aquí, gente. Eso es todo, miren. Muy buena. El estado de protección ya creo que empezó también. ¿O no? 5 minutos para que empiece. Antoine, ¿cómo estás? Bienvenido. Solo falta que el reclutador de robots sea uno que trabaje en publicidad. Puede ser, ¿no? Dice, ¿dónde para una silla gamer para Tony? Dice por acá. Verán, gente, yo no soy mucho de silla gamers. No soy mucho de silla gamers. Tal vez si me compro una silla gamer será por el lujo de seguir la moda de tener una silla gamer, gente. Solo para seguir esa moda. Porque de ahí, entre tener una silla cómoda, no sé si las sillas gamers sean cómodas, pero la que tengo, gente, es muy cómoda. Me mantiene la espalda recta también. Más que cualquier cosa, tener una silla que les pueda mantener una postura correcta. Porque pasar bastante tiempo tal vez sentado, gente, y estar en una posición correcta juega un papel importante. Más que tener una silla gamer y que no sea muy buena para tu espalda. Así que eso también cuiden mucho. Perfecto.
Tal vez más adelante veamos un reporte con el nuevo insecto de robot, gente. Por acá dice, no es por moda, Tony, dice. No es lo mismo 8 horas de transmisión en silla normal o una gamer. También, pero te podría decir que mi silla no me quejo yo, sinceramente. No tengo yo problemas de espalda, para decirles así. Es que mi silla es cómoda, les podría decir así. De ahí entre las sillas gamers, gente, no sé si sean cómodas. Eso les podría decir. No sé si serán cómodas. O debe haber sillas gamers que son dedicadas para el cuidado de la espalda, ¿no? Dice, Tony es humilde, dice por acá. Sí, podría decirles, gente, por tener una silla y otra que sí me sirve. No sé. No lo sé. No lo sé, gentito. Más bien no me compro una gamer y me compro una que me sirva para la postura. Puede ser también, ¿no? Esa humildad es la que te hace tener esta comunidad tan grande. Dice, sigue así, Tony. Dale, Alberto. Sí, es como decirles, si es que lograra comprarme tal vez una silla gamer, ya sería por la moda. Es lo único que les diría. Ya sería por la moda. Porque ahí, fuera de eso, no sé. No lo sé, gentito. Yo estoy cómodo con mi sillita. Es la legendaria esta, podríamos decir así. Por acá dice, deja la silla de Tony tranquila, dice por acá. La pobrecilla, ¿no? Muy buena ahí. Tema de kills. Para los que van llegando. Robot, miren, ahí en el top. Por acá, las sillas ergonómicas son las más chidas, dice. Gamer sí es moda, dice por acá. A menos que sea silla gamer ergonómica. Ah, pero debe ser ergonómica, miren. Eso sí es para cuidado ya de las posturas. Tony dice, te he escrito en Instagram sobre unas formaciones para que me ayudes a qué hormigas subirles estrellas. Ah, dale, Resu. Voy a ingresar al Instagram porque usualmente mi celular no me notifica lo que me mandan mensajes en Instagram. Pero hoy me voy a dar el chance de revisarlo. Más bien me compro una ergonómica, como dice Shinichi. Me compro una ergonómica que tal vez no se pueda ver como una gamer, pero me sirve en la postura. Puede ser, ¿no? Por acá es Tony el humilde perdiendo su barra en LAN para no acaparar todos los premios, dice por acá. Lastimosamente, gente, en el tema de mi barra en LAN sí no nos fue bien. No nos fue bien. Por el tema de que no estuvieron muchos jugadores activos, lastimosamente. Solo nuestro horario, que fue el de latino, podríamos presionar. Pero de ahí, gente, fuera de todo, F, gentito. Y gracias por su gran apoyo, gentita. Realmente gracias por ustedes, por su tiempo que están aquí aportando a la comunidad, viendo las transmisiones y sobre todo acumulando también un poco de, podríamos decir un poco de publicidad, porque de aquí en adelante, obviamente los Battlelands que hagamos de aquí en adelante se van a sumar muchas más personas, mucha más gente. Y aquí veremos hasta más jugadores que posiblemente sean más fuertes que Robot. ¿Quién sabe, gente? Siempre uno puede decir que un jugador es fuerte hasta cierto punto, porque aquí el límite es el dinero, gente. Si el juego sigue añadiendo más cosas, habrá jugadores que obviamente tengan la disponibilidad de sacarse más cosas y ser más fuertes. Y es así. Como pinta esto, es la situación clara. Ya creo que ya entró el estado de protección, gente. Parece ser que ya entró. Ah, no, falta 10. Ya entró el estado de protección. Está a 7 segundos. 5, 4. Por acá dice, cocinando y viéndote, la mejor combinación. Dale, Erika, muy buena y provechito, que comas bien rico. Igualmente, si están comiendo, gente, coman bien rico. Miren, entró el estado de protección y ya nadie puede construir. Todo se los manda de regreso a sus hormigueros. Aquí esperar después del reinicio para que sigan avanzando. Muy buen trabajo por parte de la alianza de Cole coordinando este bar en LAN. Muy bueno. Por acá dice, ¿se pueden mandar formaciones para que nos ayudes? Claro que sí, Yuki. Claro que sí. Por Discord. Y si quieres, Yuki, también puedes unirte al grupo de WhatsApp. Pero por Discord está bien, también me puedes mandar. Firmil, ¿cómo estás? Dice, hola, Tony. ¿Qué conviene más? ¿Acacia en primera línea y Diente en segunda línea? ¿O Diente en primera y Acacia en segunda línea? Verás, yo te diría, si es que todavía no tienes Berserker, déjala casi en primera.
Acacia en primera y segunda diente, para que la diente sea tu hormiga que silencie, con el despertar es muy buena, para que sea esa hormiga que silencie y te dé más soporte a tu unidad. Pero si ya tienes Berserker, mejor es que cambies. La dejes Acacia en segunda y para que bufee y active más para que le potencie a Berserker. Dice Tony, cuando sigues con la saga de Metro Exodus, dice, ¿subirás el video anterior aquí? No, aquí no subiré los videos que subo en la plataforma morada, gente. Tal vez estoy pensando en crearme otro canal para subir los directos ahí. Dice, se me pasó la acción de Colonia por estar clavado en la tradición. Uf, cierto, hasta a mí se me pasó, gente. Pero todavía queda tiempo para seguir aprovechando las acciones de Colonia. Realmente, gente, un abracito para todos. Espero que se le hayan pasado muy bien en la transmisión del día de hoy. Hicimos 2 horas casi de directo. Estuvo muy bueno. Vimos cómo las estrategias y sobre todo la unidad, coordinación y trabajo en equipo hace que tú puedas ganar un Barrenland. Inicio empiezas con desventaja, pero tomando buenas decisiones y trabajando en equipo puedes cambiar esa ruta, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, puedes cambiar esa ruta. ¿Qué nos llevamos de este Barrenland? Muchas anécdotas y sobre todo, ya saben, jugadores que tengan líderes, ¿qué digo jugadores? Alianzas que tengan líderes que sepan, obviamente, tratar a sus jugadores y den consejos y que logren guiar a una alianza a una victoria, pues juegan un papel muy importante, ¿no? Imagínense, si ustedes van a comparar el líder de Yoito con el líder que es de Cole, que es Robot, obviamente ya saben que Robot es una gran persona también, porque por acá en la transmisión estuvo. Imagínense, pasó a saludar. Igual Capal me mandó un saludo por el juego. Y así sucesivamente, gente. Estamos viendo de que son jugadores que realmente tienen calidad humana. Y saben que y agradecen a sus jugadores por la participación y apoyo en sus alianzas. Eso es muy importante. Una alianza muy unida por tener líderes que obviamente entienden cómo es tratar a sus jugadores, ¿no? Eso juega también un papel muy importante. Si ustedes son líderes, aprendan de estos jugadores. Lo importante es aprender para seguir creciendo también como personas. Porque estamos hablando que estos jugadores son obviamente, además de tener buenos valores y obviamente lo que hayan aprendido durante sus vidas, son personas de éxito. Porque imagínense, tener cuentas que cuesten más de $200,000, cualquiera no se puede dar el lujo de tener una cuenta así. Entonces, son jugadores que realmente, además de ser calidad de personas, son personas de éxito y saben cómo administrar alianzas potentes. Aprendamos de todo esto, gente. La humildad ante todo. Y este Barrenland estuvo muy épico. Y aquí en adelante no va a haber muchas peleas o mucha acción. Pero cuando vaya a haber acción, gentita, ahí estaremos haciendo transmisión. De ahí más o menos podríamos aprender de muchísimas cosas. Y sobre todo las hormigas que ahora están usándolas, que son más populares. ¿Listo? Ahorita se está usando más en formaciones mixtas la Acacia y la Berserker, para que lo tengan en cuenta. Dice, cuando vuelvas a hacer una transmisión revisando marmota de suscriptores. La haría tal vez esta semana, no, sería para la siguiente. O sea, yo usualmente hago transmisiones de analizando o revisando los mejores daños de suscriptores de marmota cuando pasa el día de marmota, usualmente. Entonces sería de esperar hasta que otra vez llegue el día de marmota. Ya, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Dice. No pasó mucho. El campamento rojo en resúmenes, el campamento azul ahorita tiene la supremacía y va a ganar este Barrenland. Por acá dice, ¿vas a transmitir cuando ocupen el árbol? Sin duda, gente. No va a haber pelea, pero lo van a tomar, no sé, van a tardar, vamos a ver cuánto tardan en tomarlo, para ver un tiempo récord entre toda la alianza de robot, porque aquí sin duda para tomar el árbol van a estar todos los jugadores de Cole. Cuando lo vayan a tomar, ahí lo vamos a ver. Pero ahí tendría que ingresar en otra alianza, porque imagino que Fabián va a estar también ayudando a tomar el árbol. Voy a ver si el Fabián que está en la alianza de Yoito me la presta un ratito para reaccionar a ver cómo toman el arbolito de acá. Pero muy buenas las estrategias que llevaron. Como ven, son alianzas muy fuertes. Por acá hay jugadores que ya toman nodos 11, miren. Jugadores CTLS tomando nodos 11 ya. Aquí vamos a ver jugadores de alto rendimiento. En mi Barrenland no hay jugadores que puedan todavía tomar nodos de nivel 11. Y aquí ya hay, miren. Es que obviamente jugadores potentes, gentita. Ah, vamos a ver el honor también. Eso faltó mostrarles. El honor de los hormigueros.
Por ahora Yoito con 127. Parece ser que a Yoito no le van a bajar del top de honor. De ahí luego, miren, este jugador no estaba tan alto. Pero ya está en 116. Parece que tomaron buenos nodos ahí. Ahí sigue Soul y Robot. Y así sucesivamente. Pero si tienes más de 100.000 puntos de honor, ya tienes el máximo de recompensas por ahora. ¿Cómo estás, Devani? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Dice Tony, deberías hacer un video con las mejores estrategias que se vio en este Barrenland. Tienes mucha razón, Ore Joan. Hay muchas cositas por hacer y sacar de acá. Dice, ¿ya miraste qué hay? ¿Qué hay? Perdóname, Naret. Dice que al llegar a los 100.000 puntos de honor consigues una hormiga de regalo. ¿En serio? Los 100.000 puntos de... ¿En dónde consigues? Acá. Este es del evento. Ah, pero comprando este paquete, pero... O sea, comprando este paquete o en otro lado. O te dan puntos... O en las recompensas individuales. Eso no lo sabía, a ver. Aquí. Ya que te dan aquí en logros de temporada. Fortalezas. Destruida. Derrota a criaturas salvajes. Mejora de hormiguero. En el campamento. Aquí no. Dice, no, dice. Sí, comprando el... comprando ese paquete. Ese sí. Comprando ese paquete sí lo sabía. Pero es de forma aleatoria hasta donde yo sé. O sea, si compras este paquete, te dan esta hormiga, pero... Te dan este paquete donde puedes conseguir una hormiga de forma aleatoria de entre todas estas. Son $30. Por acá dice Tony. ¿Por qué motivo el nuevo insecto dice que con supervivientes negativos? Por ejemplo... vale. A los efectos, o sea, efectos negativos. Verás, Jan, para ponerte en contexto y para que sea un poco más fácil de entender. Verás, el juego hace referencia a los efectos negativos como supresión, silencio, efecto de debilitamiento. ¿Cuál es esta habilidad que tiene? ¿Cómo se llama la hormiga de la muerte? Se llama, déjame ver. ¿Cómo se llama la hormiga de la muerte esta habilidad? O sea, el despertar le da eso, pero no sé si aquí tenga el despertar. No, no tiene el despertar. Pero el despertar de esta hormiga te da efecto de... Muerte tiene 50%. Aumenta el daño realizado. Agotamiento. Todos esos efectos que vean que dice silencio, supresión, agotamiento, debilitamiento. Ese tipo de habilidades son efectos negativos. Y por ejemplo, el nuevo insecto en esas ramas, hay algunos talentos que te ofrecen resistencia, ¿vale? Hace que esos efectos negativos se reduzcan, en pocas palabras, ¿vale? Por acá dice, Tony, ¿subieron el porcentaje de las hormigas para sacarlas en los huevos? No. No han subido. Más bien, donde puedes conseguir con más probabilidad las hormigas es en los puntos de bendición por ahora. Y crack. Aquí en los 1000 puntos de bendición. Llegando a los 1000 puntos de bendición, tienes el chance de conseguir las hormigas del Barrenland con 5.56% de forma individual. Y de 7.41% de forma individual las hormigas de la isla. Solo aquí recibes buenos porcentajes. De ahí lo demás es muy bajo. Es muy bajo. Por ejemplo, los naranjas, en la incubación recibes las mismas. Y acá en la incubación suprema es 0.39. Y sigue siendo lo mismo, 0.04, 0.4. 0.04, 0.5. Por ahora está igual. Está igual a hace unos días. No es que hayan aumentado. En los huevos no han aumentado. Siguen lo mismo, crack. En 0.4, 0.4. Estas de las hormigas de la isla estaban en 0.4. Carmesí 0.5, 0.5. Están lo mismo. No han aumentado. Ahora están lo mismo.
Bueno, en el Lost Island no sé. Si estás hablando del Barrenland, sigue lo mismo por ahora. Y eso es lo que ha llevado hasta ahora el Barrenland. Lastimosamente en la incubación no vas a conseguir hormigas de la isla. Hasta que llegues a los 100 puntos de suerte o 1000 puntos de bendición. Y una vez terminando el Barrenland te aseguran una hormiga del Barren. Pero es lo único que se puede conseguir por ahora. Perfecto, gentita. Creo que llegamos hasta el final del día de hoy de la transmisión. Dice, pensé que los habían subido, dice. No las han subido lastimosamente. Por ahora. Esperemos más adelante, quién sabe. Si nos seguimos quejando, puede ser que nos lo vayan a subir. Por acá dice, este Barrenland es un fracaso, dice por acá. Más bien está enfocado en que te salgan hormigas del Barren. No las de Lost Island. No las de Lost Island. Más bien preferible ir a Lost Island para conseguir una formación fuerte. Porque verás, aquí, si es que no tienes suerte en los 1000 puntos de bendición, es en donde puedes conseguir una Berserker. Que aquí puedes conseguir la Berserker. Pero solo llegando a los 1000 puntos de bendición y a los 100 puntos de suerte. Solo ahí puedes conseguir la Berserker. En los puntos estos de incubación, en la incubación normal no puedes conseguir la Berserker, lastimosamente. Y no te ofrecen la Berserker. Y la enterradora tampoco, en el caso de que sean hormigas. Dice, no manches, dice, voy llegando. Qué mal, César. Pero ya estamos terminando la transmisión. Verán, en la incubación suprema, como les digo, la Berserker no la puedes conseguir. Ni la enterradora. Pero aquí Golden y la Acacia sí las puedes conseguir. Solo aquí. Tú lo único que tienes que esperar si que quieres sacar la Acacia o la ¿qué digo la Acacia? Si quieres sacar la Berserker o la enterradora, tienes que ir sí o sí a Lost Island para que te logres salir esas hormigas. De otra manera no te puedes salir. Mira, aquí hay un jugador que ha sacado la hormiga bala, pero parece ser que es de la incubación normal. Por ahora eso es lo que podríamos decir del Barrenland. A menos de que quieras comprar este paquete que vale $30. Y puedes conseguir una hormiga que tú desees. Por ahora no sabemos si son muy buenas o todavía estarán en meta, no lo sabemos. Pero por ahí Soul ya va a sacar una hormiga del Barrenland para subir la estrella. Y vamos a ver qué tan buena es. Dije, ojalá se habiliten las nuevas hormigas saliendo del Barrenland para sacarlas con los huevos naranjas. Yo digo que sí, Joan, pero no creo que la habiliten a todas, sino una cierta cantidad. Ya lo veremos. De aquí en adelante cómo se ve. Mano, ¿cómo estás? Dice, hola, bro. Yo de nuevo, dice... llego a tiempo. Lastimosamente, crack, ya vamos a terminar la transmisión. Ya llegaste tarde, crack. Listo, gentita. Les agradezco mucho por su gran apoyo. Espero que se la hayan pasado muy bien la transmisión del día de hoy. Vimos cómo la estrategia es muy importante para poder ganar un Barrenland. El campamento azul, mis respetos. Hicieron muy buena organización. También respetos para Alianza ZLS, que se enfrentó muy bien entre una guerra inminente que posiblemente hubiera terminado mal. Pero avanzaron muy bien. Y aquí más adelante veremos unas pequeñas transmisiones. Y cambiaremos algunas modalidades de las transmisiones también para que ustedes puedan disfrutar. Hoy después del reinicio posiblemente haga directo también. Y para que estén atentos, ¿vale? Les agradezco mucho a todos por pasarse la transmisión. Y un abracito para todos. Cuídense mucho y nos estaremos viendo tal vez en un próximo videito o en una próxima transmisión. Para que estén atentos, gentita bella. Cuídense mucho, no se olviden compartir a muchas más personas. Gracias a todos los que se hicieron miembros del canal y dieron sus donaciones. No se olviden escribirme por Discord los que son miembros del canal para añadirlos al grupo de WhatsApp. ¿Vale? Cuídense mucho, un abracito, los quiero mucho. Bye bye, gente bella.